para nosotros. Muchísimas gracias, Lola. Es un lujo tenerte aquí. Tengo el responsable de IAT, director de IAT, que está, la otra persona es Jorge, que la tienes con la cámara activada, Lola, ¿vale? Lo verás en Hola, pantalla, me encantado, imagino. Lola. Hola, que ya antes lo intenté porque nos vimos un momentito, sí. Claro. Y luego se Fenomenal. funcionaba todo. Genial, pues nada, deciros a todos que la sesión, por si alguien se conecta tarde, por si a alguien le surge algún imprevisto durante la sesión, deciros que la sesión está siendo grabada, ¿vale? Para que podáis ver el contenido más tarde. Y nada, aprovecho para daros la enhorabuena tanto a los que estáis en directo como para los que estáis o vais a ver esto en diferido. Agradeceros a todos la conexión, los que estáis en directo. Mucha gente, muchísima gente, varios cientos de personas os habéis conectado, habéis pedido el link para iros conectando o para acceder de manera remota después a esta sesión, también por los cambios de hora, porque estamos tanto en Europa como en toda América, ¿no? Y desde el punto de vista de la operativa, insistiros en lo que os decía hace unos minutos. Vamos a intentar mantener tanto micros como cámaras cerradas durante la sesión para que no distorsione la actuación del ponente, tanto micros como cámaras. Si podéis, por favor, apagar conexión de cámara y apagar conexión de micro, ya veremos a Lola de fondo. Vale, lo iré recordando a lo largo de la sesión. Si veis que me despisto y os salta alguna cámara, por favor, hacédselo llegar a vuestros compañeros o que sea. Pues nada, daros la bienvenida a este primer simposio, ¿no? Para nosotros, para IEB, para el Instituto de Estudios Bursátiles, es un gusto y es un honor tener esta relación tan estrecha que tenemos con el Instituto IAT de México, con Jorge y con todo el equipo del IAT. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a todo el equipo. Desde IEB lo que hemos hecho ha sido configurar a 5 de nuestros mejores ponentes, a lo que nosotros pensábamos que eran pues las personas para nosotros aquí en España y que, bueno, como sabéis, muchos de ellos pues salen de España desde el punto de vista de impacto. Seleccionar a nuestros 5 mejores, al final había un hueco y me metí yo, son 4 de los mejores y yo seré uno de los 5. 5 con definitiva. De los 5. 5 con definitiva. De los 5, para que intentemos, por parte de IAT exactamente igual, grandes instituciones de México y grandísimos speakers, para poder tener esta semana la Semana de las Finanzas. Nosotros en España hoy celebramos el Día de la Educación Financiera. Hemos estado esta mañana en el Banco de España con la CNMV y con el Banco de España, con la ministra también, en la sesión de un poco de lanzamiento de esta jornada de educación financiera, ¿no? Pues nada mejor que la Semana de la Educación Financiera, el Día de la Educación Financiera, para arrancar este simposio que va a ser la Semana de las Finanzas, ¿no? Desde IEB estamos encantados, las sesiones van a quedar grabadas, os las haremos llegar a absolutamente todos los que os hayáis conectado. Y hoy, sin más, pues tenemos, para tampoco quitar mucho tiempo, porque dentro de 57 minutos entra el siguiente ponente y queremos que el protagonismo lo tenga Lola, pues hoy tenemos la suerte de tener a una de nuestras profesoras y profesionales de referencia en el mundo de las finanzas, ¿no? Es Lola Solana, es gestora de fondos y, bueno, sobre todo especializada en small caps en el Banco Santander para toda Europa. Tú corrígeme luego, Lola, la presentación con lo que tú lo matizas después, que lo matizas muy bien. Y sin más, nos va a hablar de las small caps en una de las sesiones que más nos demanda siempre nuestro alumno, la gente que se forma en el IEB. Para nosotros, insisto, muchísimas gracias, Lola, por estar aquí con nosotros. Sabemos que tu agenda es apretada. Te doy la palabra y yo me quito tanto de pantalla como de audio. Cualquier cosa que tengáis, algún problema de conexión, lo que sea, fenomenal. Os insisto, estemos todos, por favor, con el micro apagado y dentro de 40-45 minutos se abrirá un turno de preguntas. Las preguntas mucho mejor, como sois ya bastantes conectados, mucho mejor que las hagáis por chat y yo se las iré leyendo a Lola para que Lola se pueda concentrar en contar su charla y ya yo le canalizo las preguntas dentro de 40-45 minutos. Pues muchísimas gracias, Lola. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar conectados. Bueno, pues no sé si me estáis viendo. Quería poneros una presentación con unos slides y unos números
pero me ha petado el ordenador y estoy utilizando el de mi marido, que no tenía aquí la presentación, ni he podido mandármela porque no me funcionaba, pero no importa, o sea, sin presentación. Os voy a contar un poco mi experiencia, cómo veo el mercado, por dónde creo que van los tiros, por lo que apuesto y por lo que tengo más convicción, ¿no? Y empezamos con el título de la presentación, ¿no? El título de la presentación es Big Money Things Small, ¿no? Y me he basado para poner este título en la presentación en un libro que estoy leyendo y que os lo enseño aquí, no sé si lo veis. Pues bueno, pues es también de un exitoso gestor de fondos en Fidelity, gestor de fondos que ha encontrado que la rentabilidad fundamentalmente la da por las pequeñas y medianas compañías, ¿no? Este libro es uno de los que os recomiendo y que os iré recomendando a lo largo de esta charla, ¿no? Y a mí me ha pasado lo mismo, porque yo entré en el mundo de la gestión hace mucho tiempo. Quería ser gestora, empecé analizando compañías, muchos años analizando, después gestionando carteras de banca privada, después gestioné fondos, pues grandes compañías españoles y europeos, hasta que descubrí los fondos de pequeñas y medianas compañías. Y me di cuenta, los fondos, hasta que descubrí las pequeñas compañías, porque yo me di cuenta que en los fondos, en los grandes fondos, lo que más alfa me aportaba eran las pequeñas compañías. Y entonces ahí tuvimos la idea, ¿por qué si esto es lo que aporta valor, por qué no creamos un fondo europeo de pequeñas y medianas compañías? Y creamos ese fondo de pequeñas y medianas compañías y nos dábamos cuenta que tenía una rentabilidad mucho mayor que el de las grandes compañías, porque el universo era muchísimo mayor. Entonces siempre había donde elegir, ¿no? A mayor universo, mayores oportunidades. Y después de este fondo dijimos, bueno, ¿y por qué no crear un fondo de small caps, de pequeñas compañías españolas, ¿no? Y también lo creamos. Este fondo, bueno, pues por la localización que tenía, que era España, pues ha tenido sus ups y sus downs, ¿no? Pero siempre hemos generado más alfa que un fondo IBEX y siempre hemos batido al benchmark. ¿Y por qué diréis esto? ¿Por qué, no? Al final, si vosotros analizáis las formas de invertir en bolsa, primero tenéis que tener claro una cosa. Si yo ahora tuviera que invertir entre las diferentes opciones que hay, renta fija, que bueno, los tipos de interés como están, que dan muy poco, ¿no? Incluso en negativo, ¿no? Activos reales, bueno, pues activos reales está muy bien, pero son más ilíquidos, ¿no? Como puede ser una casa, ¿no? Pues bueno, no todo el mundo tiene ese acceso a una vivienda. Y equities, desde luego para mí lo más claro es equities, son acciones, ¿no? Pero al final, si los bonos vencen y están limitados en el tiempo, la ventaja que tienes al invertir en equities es que no vence. Es un mercado en el que tú inviertes a largo plazo y tienes que tener paciencia, porque sabes que puedes estar 5, 10, 15, 20 años, no va a vencer, no es uno. Puede haber vaivenes, pero no tienes, mientras no vendas, no tienes que materializar una pérdida, con lo cual el primer requisito que se necesita para invertir en equities es paciencia, tener paciencia. Pero ¿qué pasa? Que los inversores normalmente no solemos tener paciencia, uno. Y segundo, el mercado de equities es volátil, ¿no? Pues hay subidas y bajadas, le afectan a los mercados muchas cosas, factores específicos, riesgos específicos y riesgos exógenos, ¿no? Del mercado, ¿no? Riesgos sistémicos. Y el ser humano, por naturaleza, no está hecho para vivir con la incertidumbre. Y la bolsa y el mercado y la vida en general es incertidumbre, pero nos cuesta. Queremos limitar. Siempre que queremos coger una hipoteca, cogemos la hipoteca a tipo de interés fijo. Queremos invertir en fondos de inversión, pero que sean de renta fija. Queremos tener todo, acotar los riesgos, porque no queremos imprevistos. Y el mercado de equities es imprevisto, ¿no? Y porque no sabes lo que va a pasar al día siguiente. Y además afectan muchas cosas, las de los valores en concretos y las exógenas, ¿no? Y bueno, si damos el paso y queremos invertir en renta variable, al final, ¿qué hace la gente? Pues la gente se va a lo conocido, ¿no? Porque queremos minimizar esos riesgos. Y nos da la impresión de que invirtiendo en lo conocido tenemos menos riesgo, lo cual lo pongo en duda, ¿no? ¿Y qué es lo más conocido, ¿no? Pues las grandes compañías y los grandes países, ¿no? La gente prefiere invertir en Estados Unidos, obviamente, invertir en grandes compañías, en blue chips. En España, pues siempre prefieres un banco, una telecom o una petrolera a buscar las pequeñitas, ¿no? Porque te sientes más confiado en algo que lo conoce todo el mundo y va todo el mundo. Es igual que si vosotros vais a la calle y veis dos restaurantes y uno lo veis completamente lleno de gente y el otro lo veis vacío. Pues instintivamente, sin saber cuál de los dos es mejor, os vais a aquel donde hay más gente, ¿no?
porque os da más confianza, ¿no? Porque, bueno, pues al final tenemos ese instinto de evitar la incertidumbre y de ir donde somos un poco borregos, ¿no? Donde va la mayoría, ¿no? O porque te da confianza. Es igual que si tú vas por la calle, a veces me pasa que voy por el centro y veo un bar que pone fundado en 1820. Y dices, Dios, pues voy a entrar, porque si lleva 200 años funcionando, tiene que ser bueno. Y a lo mejor no es bueno, ¿no? Simplemente ha sobrevivido, hay otros mucho mejores, ¿no? Pero ya, como mucha gente ha pasado por ahí, te da confianza. Y eso es algo que tenemos que tratar de evitar, porque para ganar dinero en este mercado, en renta variable, primero, como os decía, tienes que ser paciente, tener paciencia, y segundo, tienes que atreverte a pensar de forma diferente a los demás. Tienes que ponerte enfrente, porque para ganar dinero tienes que ir en contra de lo que piensa la mayoría y tomar esa decisión antes que los demás, ¿no? Por eso necesitas, aparte de ser una persona que sabe tomar decisiones, necesitas ser valiente, porque no siempre es fácil ponerte enfrente de la mayoría, ¿no? Con lo cual, paciencia, valentía y tomar decisiones. Este es un negocio de tomar decisiones, ¿no? Porque te pasas el día comprando y vendiendo. Puede que te equivoques muchas de ellas, pero evidentemente una persona que se equivoca es que ha tomado decisiones, ¿no? Se trata de que te equivoques lo menos posible, pero tienes que tener esa convicción de tomar decisiones. Y para tener esa convicción tienes que estudiar mucho y analizar mucho. Por eso a mí personalmente, todos los años que hice de análisis y de estudio de compañías me vino muy bien, ¿no? Porque la valentía y la paciencia solo te lo da una cosa, la convicción. Si tú estás convencida en una cosa, eres paciente porque sabes que tienes argumentos para defenderlo y para aguantar, y tienes la arrogancia, ¿no? Y el coraje de enfrentarte a lo que piensen los demás, ¿no? Y a veces, pues, ¿qué pasa con las pequeñas compañías? Pues tienes que ser valiente, ¿no? Porque hay mucha gente que no le gustan, ¿no? Normalmente están olvidadas, porque son empresas, porque el mercado erróneamente piensa que son empresas pequeñas y líquidas, muy líquidas, de poca calidad, volátiles y con mucha deuda. Pero curiosamente las pequeñas compañías están menos endeudadas que las grandes, tienen un balance mucho más fortalecido y de media hay más pequeñas compañías que son generadoras netas de caja que grandes compañías generadoras netas de caja, ¿no? Ahora, eso sí, la compañía pequeña que tiene deuda, tiene mucha deuda, ¿no? Y puede quebrar, ¿no? Por eso hay que elegir bien en cuál te metes, ¿no? Y calidad, bueno, pues las compañías pequeñas, yo he analizado muchísimas compañías pequeñas de mucha calidad. Acabemos con el mito de que las pequeñas compañías no tienen calidad. Y liquidez, bueno, pues cuando tienes una cosa buena, siempre será líquida, porque siempre va a haber alguien dispuesto a comprarlo. Es cuando tienes una casa, ¿no? Que vale mucho dinero, pero está en el barrio de Salamanca, hay pocas. Oye, líquida, pues depende del valor que tenga, porque si algo es bueno de verdad, siempre va a haber gente que te lo quiera comprar, ¿no? Y volátiles, bueno, pues la volatilidad es que lo marcan muchas cosas, ¿no? La volatilidad no lo marca que una empresa sea buena o mala, porque la volatilidad muchas veces depende que alguien se quiera salir, de los flujos vendedores o compradores, de acontecimientos exógenos, que si terrorismo, que si... Entonces, digamos que la volatilidad a mí no me preocupa en la renta variable. A mí lo que me preocuparía para mí es una medida de riesgo, efectivamente, que tenemos que tener en cuenta, pero a la hora de la verdad, cuando estás encima de los fondos, a mí lo que me preocupa es que una compañía haga un profit warning, que realmente estés esperando que su EBITDA crezca un 20%, y realmente crezca un 10% o haga un profit warning. Eso es lo que importa, ¿no? Que cumpla sus objetivos en EBITDA, en ventas, y eso es lo que te puede generar volatilidad. Lo que me preocupa es la volatilidad en beneficios o en ventas más que la volatilidad de precios, ¿no? Está influida por muchas cosas. Por eso me gustan las pequeñas compañías. ¿Y por qué me gustan? Y creo que el valor está en las pequeñas compañías. Porque al final tú inviertes en bolsa y efectivamente porque eres paciente, porque eres valiente, porque eres una persona que tomas decisiones y porque ves la posibilidad de doblar o de triplicar, de sacar retornos muy altos a tus ahorros, ¿no? Cosa que en la renta fija no vas a obtener. Y cuando vas a doblar y cuando vas a sacar retornos importantes, va a ser las pequeñas compañías, porque son compañías de crecimiento y es más fácil que una compañía pequeña darle la mano y hacer todo el recorrido y que esa compañía multiplique por 2 o por 3, que coger una compañía grande cuando ya está arriba es mucho más difícil hacer el recorrido, porque ya está arriba, ¿no? Y tienes más probabilidades de que caiga, de que siga subiendo, ¿no?
Ese es el secreto de las compañías, ¿no? Dices, oye, ¿y por qué te gustan las pequeñas compañías? Porque son empresas de crecimiento, porque crecen. Y yo cuando invierto en algo, quiero algo que crezca. Que a lo mejor están unas son baratas, otras caras, ¿no? Pero a mí no me importa pagar un poquito más por algo que sé que es muy bueno y que crece. En el mundo entero, en los últimos años, se miraba al growth y al quality. Cuando en el mundo entero se hablaba de growth y de quality, en España hablábamos de value. Y value porque España es value, ¿no? Porque España, pues hay mucho banco, hay mucha empresa que está muy barata. Pero ¿de qué te sirve algo que tiene valor, que está barato, cuando no crece, ¿no? Cuando no crece. Mi madre siempre me decía un refrán muy cierto, ¿no? Que me decía, María Dolores, yo no soy lo suficientemente rica para comprar lo más barato. Es verdad, porque al final lo barato te sale caro. Yo no quiero... Warren Buffett tiene una frase también que dice, ¿qué prefieres? ¿Una compañía fantástica a un precio normal o una compañía normal a un precio fantástico? Pues yo siempre preferiré una compañía fantástica. Yo quiero tener mi cartera y mi fondo lleno de compañías fantásticas. El precio, pues intentaré ajustarlo, pero si realmente yo me hago un modelo y veo que ese precio normal es normal, pero tengo mucho más recorrido y todavía me queda un 20 o un 30%, prefiero comprarla cuando tengo un 50% de recorrido. Pero bueno, un 20 o un 30 está bien. Y si sigue haciéndolo bien y sigue creciendo y sigue comprando inorgánicamente y sigue, son empresas de nicho, ¿no? Con unas barreras de entrada muy altas, ¿no? Pocas en sus sectores, ¿no? Y con poca competencia, seguir creciendo. Con lo cual, ese es el secreto de las compañías pequeñas, ¿no? Que crecen más. Y hoy por hoy, o sea, si analizamos en los últimos 15 años, vemos que renta variable en general lo ha hecho muy bien, pero curiosamente el estilo que más atrás se ha quedado es value. Después, el siguiente que se ha quedado un poquito más atrás, que lo ha hecho muy bien, es crecimiento, pero lo ha hecho muy bien, mucho mejor que el value. Y el que mejor de todos lo ha hecho es quality, ¿no? La gente sobre todo ha querido compañías de calidad, con buenos management. No le importaba pagar un poquito más y quizá un poquito menos de crecimiento, pero un crecimiento sostenido, con buen balance, calidad, cosas buenas. Pero por encima del value, del growth y del quality, lo que mejor lo ha hecho en los últimos 15 años en España, en el mundo entero, son las pequeñas y medianas compañías. Tú cuando eliges un fondo lo puedes elegir por diferentes estilos, ¿no? Value, growth, quality y capitalización bursátil. La capitalización bursátil te la da el tamaño, ¿no? Y eso es donde a mí, históricamente y por mi experiencia, es lo que me ha dado rentabilidad. Y me podéis decir, bueno, Lola, pero capitalización bursátil, small caps, ¿a qué llamas? España depende de los países, ¿no? Pero, por ejemplo, en España, pequeñas y medianas pequeñas compañías son aquellas que tienen una market cap por debajo de 1.000 millones. Medianas compañías son aquellas que están por debajo de 5 o 3. Cada gestor se pone ahí el serían las que están por debajo de 10, porque bueno, pues Europa, pues apenas mediana compañía, hasta 10 billones se puede considerar. Y por encima de 10 y hasta 25 pues son las grandes compañías y por encima de 25 billones son las megacompañías, ¿no? Las blue chip, que son todas estas ya americanas, bueno, pues los bancos o las Google, Facebook, todas estas que tienen una gran capitalización. Y a mí las que me gustan, pero ya no siquiera son las que están por debajo de 1.000. Incluso me gustan las que están por debajo de 200, las que ni siquiera han salido a bolsa y van a salir, ¿no? Las ideas nuevas que pueden salir, porque ahí, si las coges a tiempo, ahí es donde puedes hacer grandes ganancias. Las compañías que tengo ahora que más rentabilidad he sacado son las que he comprado ni siquiera en el mercado continuo, son las que he comprado en el BME Growth, o sea, MásMóvil es un caso, NBI, Atris, o sea, son compañías pequeñitas, empiezan ahí, luego pasan al continuo y siguen creciendo, ¿no? Incluso miro algunas que son muy buenas. Hay una que estaba echando el ojo, que es una de muebles, que quiere salir a bolsa. Y eso es lo que me gustaría, porque al final este mercado se nutre de empresas que se quieren financiar en el mercado y de gestores, inversores como nosotros y como vosotros que quieren invertir, ¿no? ¿Qué sacamos cada uno, no? La gente que sale a bolsa se financia para que sus proyectos crezcan, ¿no? Es una forma de obtener financiación cuando el banco te lo ponga difícil, ¿no? Pero además ganan notoriedad y ganan repercusión y ganan marca, ¿no? Imagen, reputación, ¿no? Si hacen las cosas bien, transparencia.
Y los inversores, ¿qué ganamos? Vosotros, ¿no? Nosotros, ¿no? ¿Qué ganamos? Tenemos la posibilidad de acceder a regiones, a países, a negocios que ni en el mejor de nuestros sueños hubiéramos tenido acceso. A mí me hubiera encantado emprender, ¿no? Pero nunca tuve la valentía para emprender, ¿no? Y al final he trabajado siempre en grandes compañías, ¿no? En grandes bancos. Pero cada vez que analizo una compañía de estas pequeñas, me siento emprendedora, me siento que formo parte de esa industria, ¿no? Me siento con el management, porque me pueden decirlo, las cosas, ¿qué es lo principal que eliges para invertir en una pequeña compañía? Principal, primero el motivo, que tenga algo de crecimiento, ¿no? Que vea que va a crecer, cuál es el modelo de negocio, ¿no? Si va a crecer, si genera ventas, ¿no? Entender cómo gana dinero esa compañía, ¿no? Si tiene barreras de entrada, si está en un sector nicho, eso es lo primero. Segundo, que tenga una valoración atractiva, evidentemente, porque ese negocio, bueno, prefiero que esté barato, ¿no? Y tercero y más importante, más importante es el balance, ¿no? Que no tenga, a ser posible, que no tenga deuda. Y si tiene, pues que la pueda manejar. Nunca suelo invertir en compañías que tienen más de 2 veces deuda neta EBITDA. Y porque una compañía, no os olvidéis, una compañía con deuda quiebra, sin deuda no quiebra. Yo siempre que me han quebrado alguna compañía, porque me han quebrado algunas, han sido compañías que tenían deuda. Pero por encima de ese crecimiento y de esos fundamentales, de ese balance sólido y de esa valoración atractiva, el motivo por el que invierto en una compañía es el management, es la calidad del management, porque no nos olvidemos, esto es dinero, estamos invirtiendo nuestro dinero y nuestro dinero necesitamos confianza, se lo damos a las personas y necesitamos confiar en ellas. Si vosotros algún día decidís invertir en mi fondo, necesitáis confiar en mí y yo en cada compañía que invierto, necesito, aparte de analizar los números, ver todo esto que os he contado, necesito sentarme con el CEO, entenderle, sentir que somos parte, ¿no? Que estamos alineados, ¿no? Que tenemos los mismos intereses, ¿no? Por eso me gustan mucho las empresas familiares. Cuando una persona tiene el 50%, el 40% de un equipo directivo, ¿no? De la compañía, y además lo ha heredado de su padre o de su abuelo, ¿no? Significa que tiene skin in the game, ¿no? Que tiene toda la piel en el asador, que está convencido del negocio, que tiene espíritu de permanencia y de compromiso, ¿no? Cosas que a veces no ves en las grandes compañías, porque en las grandes compañías vemos que hay una rotación brutal de directores financieros, de CEOs, ¿no? Que reciben una oferta de una compañía mayor y no les tiembla el pulso para cambiarse y dejar todo lo que estaban haciendo, ¿no? En las pequeñas compañías no se mueven tanto por dinero, ¿no? O por tarjeta, se mueven más por equipo, por compromiso, por proyecto, ¿no? Y eso es lo que quiero ver, ¿no? Cuando invierto en las compañías, ese compromiso. Y entonces me siento parte, ¿no? Y si me gusta mucho un negocio industrial o me gusta mucho un negocio de retail o me gusta mucho una farma, pues al final lo disfruto, ¿no? Tenemos la ocasión, por eso dicen que te unas, o sea, inviertas en tu círculo de competencia. Por eso mi equipo, he cogido un equipo también que sea multidisciplinar. Quería tener gente con formación muy diferente, porque teniendo gente con formación muy diferente podemos cubrir varios campos. Pues un ingeniero que se dedique más a analizar compañías industriales, ¿no? Pues un economista más que se dedique más a los temas bancarios, ¿no? A las empresas bancarias. Un farmacéutico que a lo mejor analizará mejor todas las de pharma y todas las de clinical device, ¿no? Y un equipo, entonces tengo un equipo de 5 personas muy multidisciplinar, ingenieros, economistas, como os decía, con diferentes edades, ¿no? Porque al final hay que tener un enfoque diverso, ¿no? Y cuantos más approach tomemos, ¿no? Y cuanto más puntos de vista tomemos a la hora de decidir, mejor, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Lo bonito. Y eso es lo sorprendente, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, que cada vez haya más empresarios y más empresas que quieran sacar sus negocios a bolsa. Porque si nosotros comparamos el mercado español con otros mercados europeos, nos damos cuenta que España está en bolsa, solamente está un 50% del PIB representado. La economía española no está representada en bolsa, cuando la economía americana está muy representada en bolsa, está pues el market cap sobre PIB es 100 y pico, en Inglaterra igual, en Francia igual, en Alemania igual, en España no. La gente, los empresarios y las empresas tienen, bueno, pues les da apuro salir a ser públicos y tener que dar información todos los trimestres.
se sienten como que tienen que desnudarse, presentar todos sus estados contables trimestralmente y suele ser reticente. Y no hay esa tradición. Eso por el lado de la oferta, ¿no? Y por el lado de la demanda, o sea, nosotros, los inversores, pues no hay mucha tradición de invertir en bolsa. La gente siempre ha preferido la renta fija, comprarse una casa y gracias a Dios me estoy dando cuenta que eso está cambiando. Ahora me encuentro jóvenes que los ahorros que tienen en verse irse por ahí de copas o muchas veces, ¿no? Pues prefieren coger y decir, anda, yo tengo dinero para una acción de Facebook, ¿no? Prefieren invertirlo en bolsa. Y eso les abre muchas puertas, aparte que les va a dar dinero, ¿no? Y es una forma de aprender, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Que el mercado español siga creciendo, porque ahora lo que está ocurriendo es un efecto embudo. Hay muy pocas compañías que salen a bolsa. En la última que salió, yo no sé si fue alguna renovable, SolarPack, otras han intentado salir y no han tenido mucho éxito. Y sin embargo estamos teniendo muchas sopas, por lo cual se las están excluyendo de bolsa. Hemos tenido pues un montón de ellas, ¿no? MásMóvil, Euskaltel, Zardoya últimamente, SolarPack. Están sacando las empresas españolas, muchas, bueno, y en Europa ni os cuento, ¿no? Todas las sopas que está viendo son buenas, se han quedado unas valoraciones atractivas. Entonces llega el private equity, que tiene mucha liquidez y mucho dinero, y se las lleva, o llegan los socios industriales. Bueno, pues si no compramos los inversores, pues serán otros los que compren, porque hay muchísima liquidez en el sistema, ¿no? Y muchísima liquidez en las familias también, ¿no? Hemos estado 2 años encerrados, hemos ahorrado, la tasa de ahorro está en máximos, la renta disponible está en máximos y bueno, pues hay dinero para invertir. Y la gente está invirtiendo y sobre todo, más que en bolsa, que no llegan los flujos de una manera clara, se está invirtiendo en casas, ¿no? El otro día pues leía las estadísticas, ¿no? Del banco, del Santander, las hipotecas están en máximos, están en picos históricos, ¿no? La demanda por casas, ahora el confinamiento nos ha puesto en relevancia la importancia que es tener un hogar con un jardín y una piscina y bueno, pues una tendencia que está ahí, ¿no? Y como hemos ahorrado dinero en estos 2 años que no hemos salido, que no hemos viajado, pues la gente se está comprando casas, ¿no? Y está consumiendo, ¿no? Por eso creo que es pero está comprando casas y está haciendo otro tipo de cosas. El otro día fui al aeropuerto a recoger a mi hija y no encontraba sitio para aparcar. Es tremendo, ¿no? O sea, se están reactivando los vuelos, los viajes. Por eso creo que es una oportunidad fantástica para invertir ahora en bolsa en España, en Europa en general, en economías domésticas, porque creo que lo que es el consumo va a volar. O sea, demanda interna en España, en Francia, países como el español, como España y como Francia, que estamos tan expuestos al sector servicios, ¿no? Un 70% sector servicios, que parte es turismo, que es el sector bancario, que es restauración, con esa liquidez que se ha forjado, ¿no? Pues todas estas empresas van a tener mucho tirón y sus valoraciones se van a ver incrementadas. Las que están cotizando lo van a notar, ¿no? Y las que no, pues deberían aprovechar para salir a cotizar y para contribuir a que el mercado español de equities sea mayor, ¿no? Porque los jóvenes, muchos de vosotros, no sé vuestro perfil, yo creo que os habéis dado cuenta que los trabajos, pues empiezan a ser precarios, no es fácil encontrar trabajos bien remunerados, las remuneraciones van a ser bajas y bueno, pues una forma de encontrar remuneración a tus ingresos es invirtiendo en bolsa. Es invirtiendo en bolsa en esas cosas que a lo mejor conocemos nosotros, pero el resto no, adelantándonos. Y esos conocimientos pueden ser mucho más fáciles de adquirir y mucho más diferenciales en las pequeñas compañías. Porque no olvidaros nunca de una cosa, que al final como se hace dinero y como te diferencias es buscando lo que no ve el resto de la gente, ¿no? Y esto es más fácil en pequeñas compañías que grandes, ¿no? En grandes es algo obvio, ¿no? Pero buscando las pequeñas es lo que te da un valor diferencial, ¿no? Y sobre todo yo aprovecharía vuestro círculo de competencia para invertir en aquello que conocéis más, ¿no? Al que le guste la industria, pues que busque industriales, al que le guste la moda, que busque retail, ¿no? Al que le guste la medicina, que busque empresas. Ahora hay una fantástica que va a sacar una española, IPRA, que va a sacar una vacuna biológica contra el COVID, ¿no? Una pena, no cotiza, ¿no? Pero muebles, ¿no? O sea, ahora hay una que me gustaría que saliera a bolsa, que es Kate Muebles, que es española, porque la gente, una de las tendencias que se va a quedar es que la gente quiere vivir mejor en sus casas y le ha dado todo el mundo por decorar más, ¿no? Y gastarse más dinero en muebles, gastarse más dinero en electrodomésticos, gastarse más dinero en piscinas, ¿no?
Por eso todas estas empresas relacionadas con piscinas, con muebles, con electrodomésticos, lo están haciendo también, ¿no? Porque es una tendencia que va a quedar. Y muchas de estas son pequeñas compañías, ¿no? Muchas de ellas son pequeñas. Con lo cual, yo creo que el mundo ha cambiado, la forma de invertir ha cambiado y la gente está mirando, invertir ya no es comprar un índice, ¿no? Porque al final daros cuenta, o sea, un índice, pues, o un sector, no un índice más, un sector, un valor, puede quebrar, ¿no? Pero si apostáis por el mercado, diversificáis, ¿no? Varias compañías y tal, es muy difícil que los mercados no van a quebrar, ¿no? Bajarán, pero luego todo lo que cae sube. Yo os recomendaría que siempre aprovechéis las caídas para comprar. Siempre, siempre. Lo que pasa que hay es cuando tenéis que poner de manifiesto vuestras aptitudes, ¿no? Que sois valientes, ¿no? Porque hay que tener valentía y coraje para comprar cuando el mercado cae un 40%. Fijaros, para que os hagáis una idea, yo siempre que la bolsa cae, al día siguiente tengo reembolsos. Y siempre que la bolsa sube, al día siguiente tengo compras. Cuando debería ser al revés. Si la bolsa sube y sube muchos días seguidos, pues es lógico que la gente pensara, voy a tomar un poco de beneficios. O si la bolsa cae, la gente diga, oye, es una oportunidad de compra, ¿no? Pero no, es al revés, por esa tendencia que tenemos el ser humano de ir con la mayoría, de sentirnos más protegidos, de reducir la incertidumbre si vamos con el grueso de la gente, ¿no? Con la mayoría. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? O sea, tomar distancia y pensar, ¿no? Y diferenciarnos. Ser nosotros mismos, tener un pensamiento único, ¿no? Emprendedor. Y aproximaros a los mercados, a la bolsa como emprendedores, no como especuladores, ¿no? Invertimos para construir algo. Ahora hay una tendencia que os decía, el mundo está cambiando porque hay algo que es el ESG, ¿no? Que antes no existía. Ahora invertimos por criterios financieros y por criterios no financieros, ¿no? Y los no financieros son los que tienen que ver con el medio ambiente, con el buen gobierno corporativo, por las empresas, los gobiernos corporativos y por la S, ¿no? El impacto social que tiene esa empresa. Porque los gestores y los inversores como vosotros y los gestores como nosotros, al tener el dinero, tenemos la obligación y el deber de premiar a aquellas empresas que lo están haciendo bien, pero que lo están haciendo bien no solo económicamente, ¿no? Desde el punto económico, que sobre todo y primordialmente, pero también lo están haciendo bien desde el punto de vista de buen gobierno corporativo, que son transparentes, que no hacen fraude, ¿no? Que tienen consejos diversificados y no consejos independientes, ¿no? No sean un grupito de amigos, ¿no? Que se ponen ahí, no, esto ya está bien, ¿no? Hasta ahora los consejos eran muy endogámicos, ¿no? No, tiene que ser variados y tenemos que premiar a esas empresas que tratan bien a sus empleados, ¿no? Que les tratan dignamente, con remuneraciones dignas, que hacen las cosas bien, que les promueven educación, ventajas sociales, ¿no? Porque difícilmente ahora se nos llena la boca con el tema del medio ambiente, ¿no? Pero difícilmente te vas a preocupar por el medio ambiente si no te preocupas por el que tienes al lado, ¿no? Por tus empleados o por tus accionistas. No hay nada más ético, no hay nada más ecológico que la ética, ¿no? O sea, yo alguien que no se comporta bien con sus empleados y veo que, bueno, pues les está tratando no muy dignamente y llegas y tienes las botellas de plástico, no tiene las botellas de plástico, las tiene de cristal y tiene un logo verde en la sede, pues no me ofrece mucha confianza, ¿no? El medio ambiente empieza por lo que tenemos más cercano, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces yo, y normalmente las empresas más... tienen más medio las grandes, pero las pequeñas, al ser empresas familiares, tienen esto de la ESG, ¿no? De la dignidad, el compromiso con el medio ambiente, con la sociedad, lo tienen mucho más metido en su ADN, ¿no? Aparte que suelen ser empresas, normalmente las pequeñas suelen ser oligopolios, monopolios, ¿no? Con lo cual la competencia es mucho más difícil. A veces tienen competencia las pequeñas, pero la ventaja que tienen es que llegan primero. Aquí el que llega primero golpea 2 veces, ¿no? Ahora he invertido en una compañía que la vi hace 3 años en Barcelona, me encantó, me fascinó, una compañía pequeñísima que cuando la valoré en su momento, la valoré en 200 millones, dije, bueno, pues voy a comprarla porque tiene un potencial enorme. Pero cuando iba a salir a bolsa me dijeron, no, Lola, ya no salimos a bolsa porque hemos encontrado una empresa grande que nos financia.
y es Iberdrola, ¿no? Y les financia, vaya por Dios. La empresa era Wallbox, una empresa que hace cargadores eléctricos. Yo pensaba que era el futuro, ¿no? Porque el coche eléctrico era una realidad, era muy pequeñita, pero tendría que crecer. Han pasado 2 años desde que les vi la primera vez. Pasaron 2 años y medio cuando me dijeron que volvían a cotizar, pero no en España porque pensaban que en el mercado español no habría interés. Qué pena, ¿no? Una empresa española que no cotice en España, innovadores, 2 chicos jóvenes que tuvieron la idea de crear un cargador diferencial. Entonces han tenido que irse a Nueva York, hablar con una SPAC americana. ¿Sabéis lo que es SPAC? Es una Special Purpose Acquisition Company. Son estas empresas que se crean, que piden dinero y ellos, como tienen un buen track record y confianza y lo suelen hacer bien, con este dinero invierten en cosas que ven rentables, ¿no? Entonces vieron Wallbox y, bueno, pues acordaron hacer una fusión con ella, ¿no? Yo para entrar, esta vez cuando me enteré que iban a cotizar a través de una SPAC en Nueva York, dije, esta vez no se me escapa. Y compré Kensington, que es pues es la SPAC, ¿no? Y después de comprar Kensington, pues tenían que aprobar la fusión. Ayer o la semana pasada se aprobó y fijaros qué casualidad, hoy es el primer día que cotiza, ¿no? Y hoy cotiza ya no como Kensington, cotiza en Nueva York, como en el NYSE, como Wallbox, ¿no? Esta empresa española, que una empresa española se tenga que ir a Nueva York a cotizar y he invertido. Y me gusta, ¿no? Porque son 2 empresas, pues es una forma de asomarte a otro mundo, una empresa española de Barcelona que se ha hecho global, que tiene licencias por todo el mundo, que las ventas le crecen muchísimo. La realidad es que todavía no tiene EBITDA, ¿no? Pero estoy convencida que es crecimiento, ¿no? Que lo tendrá, ¿no? ¿Me puedo confundir? Pues sí, pero la vida, si no te apuestas, ¿no? A veces hay que correr riesgos, ¿no? Para dar pasos adelante, ¿no? Si no hay gente, la fortuna sonríe a los audaces, ¿no? Es una frase latín que a mí me gusta mucho. Y eso es lo que hay que hacer. Y me da mucha pena, pues, compañías como Allfunds, ¿no? Una compañía española que comercializa fondos de inversión, un negocio que va más, porque los fondos de inversión no os quepa duda que va a más. Equities va más y que el mercado de renta variable va más. Bueno, pues por eso estoy en Allfunds, pero me da mucha pena que se tenga que ir a Ámsterdam y cotice en Ámsterdam siendo española, o que Befesa, que es una empresa española, cotice en Luxemburgo, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Los empresarios que cotizaran más, sus empresas salieran más a cotizar a la bolsa española para que el mercado español crezca y para que los inversores tengamos más oportunidad dentro de España y no nos tengamos que ir fuera, ¿no? A invertir a otros países y nos quedemos en nuestro propio país, ¿no? Por eso necesitamos a jóvenes como vosotros, ¿no? Con ganas de ser gestores y con ganas de dedicarse a esto, ¿no? Necesitamos demanda, ¿no? Y necesitamos ganas y gente realmente que se lo crea. Estáis ahí, ¿no? Creía que se me había ido. Y creo que esto es una necesidad. O sea, al final dicen, bueno, pero todo esto del ESG, esta forma de invertir, ahora tantos fondos verdes, esto es un greenwashing, ¿no? Y digo, no, esto es una imperiosa necesidad. Necesitamos que las empresas den ejemplo, ¿no? Y premiar a las empresas que lo están haciendo bien. Y es una forma también de animar a los emprendedores, ¿no? Oye, que si tienes un buen proyecto y los bancos no te financian, en el mercado de capitales te vamos a financiar. Y hay gente que está dispuesta a invertir en pequeñas empresas porque hay gente que quiere coger de la mano estas empresas y seguir subiendo, ¿no? La pena es que si miramos, como decíamos antes, en España, al final el PIB es un mercado que el 70% son servicios, ¿no? Es una estructura del PIB y de la bolsa, ¿no? Muy bancarizada, mucha eléctrica, mucha telecom, y nos faltan empresas de otros sectores, ¿no? Nos falta tecnología. Necesitamos más empresas pequeñas tecnológicas. Yo invertí hace poco también. Encuentro algunas pequeñas en el mercado, en el BM Growth, ¿no? Y Certis, alguna de digitalización. Pero ahora tenemos una oportunidad de oro en Europa en general, pero en España en concreto, con los fondos de la recuperación europea. Nos llegan 150.000 millones, de los cuales la mitad son subvenciones, son a fondo perdido. Es que 70.000 millones es el 6% del PIB español, los 140.000 es un 12%. Y todo esto va a llegar a España, va a llegar a las empresas, va a llegar a los clientes de las empresas, a los proveedores de las empresas y va a crear riqueza, ¿no? Y lo tenemos que aprovechar. Esto es como, no sé, cuando en el año 88, ¿no? Con la creación de la Unión Europea, ¿no? Que todo el mundo quería invertir en España. Y tenemos que aprovechar para cambiar la estructura del PIB en España, ¿no? Nos falta
nos falta tecnología, ¿no? Y yo creo que con estos fondos estructurales podemos cambiar el perfil y la fisonomía del PIB español, ¿no? Siempre en España hemos estado muy acostumbrados a, por eso hay menos pequeñas compañías que en otros países, ¿no? Fijaros el Russell 2000 en Estados Unidos, la cantidad de pequeñas compañías que hay y el performance tan brutal que han tenido en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? El FTSE 250, las pequeñas, o en Francia, ¿no? En España hay menos. Y hay menos compañías porque siempre, pues, en los colegios, cuando hemos empezado a trabajar, teníamos la cultura de que siempre nos han dicho esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer en el colegio, en las empresas. No, en Estados Unidos siempre lo que te decían es ¿qué harías tú? ¿Tú qué harías, no? ¿Qué harías? Y entonces eso les ha hecho que sean mucho más emprendedores y mucho más innovadores, ¿no? Porque les empujaban a tener un pensamiento diferencial, ¿no? Un pensamiento emprendedor, ¿no? Que aquí no hemos tenido, ¿no? Por eso yo sí quiero preguntaros a vosotros, ¿no? ¿Y vosotros qué haríais, no? Para hacer que el mercado de equities en España y en Europa crezca, ¿no? ¿Qué haríais para que crezca tanto las empresas que se financian en el mercado de capitales como atraer a más inversores, ¿no? Que se fijen en España y que se fijen en las pequeñas y medianas compañías. No hay ETFs, hay muy pocos ETFs de small caps, no hay muchos de grandes compañías, hay muy pocos ETFs de small caps y muy pocos ETFs de periferia. Por eso estos últimos 15 años que se ha puesto tan de moda la gestión pasiva y tan de moda los ETFs, ¿a quién ha perjudicado? A las pequeñas compañías y a los países de periferia, porque no están en los índices. Las small caps españolas o las portuguesas, ya ni te cuento, las francesas pesan muy poco los índices, las grandes compañías pesan mucho y los grandes países pesan mucho, por eso periferia se ha quedado atrás. Y eso ha hecho que las pequeñas compañías no tengan tanta demanda como debería y eso ha desalentado a los empresarios muchas veces a salir, o a las empresas con potencial a salir a bolsa, ¿no? Se quedaban en el private equity, pues se vendían unos entre otros al private equity que no cotizan, ¿no? Pero hay mucho dinero en private equity. Los grandes private equities tienen muchas empresas que deberían, que a lo mejor es el momento de que salgan también a bolsa a cotizar, ¿no? Ese es el tema. Y tú miras, claro, así miras los últimos 15 años, efectivamente lo que mejor lo ha hecho de todos los estilos, value el que peor, después growth, después quality y el que mejor, small mid cap. Siempre, siempre, siempre analicéis el periodo que analicéis, 3, 5, 10, 15 años, las small caps siempre lo van a hacer mejor. Pero curiosamente, si cogéis ese mismo periodo de 15 años, veis que las small caps americanas han volado, no se han multiplicado por 2, las francesas también, las alemanas también, pero curiosamente las españolas y las portuguesas se han quedado atrás. Se han quedado atrás. Y diréis, ¿por qué? O sea, ¿por qué se han quedado atrás? Entre otras cosas, porque España nos ha pasado de todo, ¿no? O sea, primero la gran crisis financiera de Lehman que nos afectó de lleno, ¿no? Después la crisis de periferia, cuando, bueno, pues estuvimos todos a punto del rescate, ¿no? Después de eso, todo el tema del Brexit, que a España nos afectó en mucha medida porque dependíamos mucho del turismo inglés, ¿no? Después de esto, los rumores de recesión en Latinoamérica, crisis de Latinoamérica, que también nos afectan mucho a los españoles, ¿no? Que ahora puede ser una oportunidad de recuperación, ¿no? Y después de esto nos viene el COVID, que justamente a España nos afecta más porque es un país dedicado fundamentalmente a servicios, 70%, de los cuales el 70%, el 15% es turismo, el 15% coches, restauración, con lo cual nos ha dado en el corazón de la economía, que son las small caps de servicios, ¿no? Pero esto es hasta ahora, ¿no? Miremos para adelante. A partir de ahora, ¿qué es lo que va a recuperar? Pues a partir de ahora un país recupera por estas pequeñas compañías, tanto de consumo, porque la demanda está ahí, la demanda doméstica, como de industria, ¿no? Hay muchos problemas ahora, que si cuellos de botella por estrangulamiento, por costes de transporte, costes de materias primas, por falta de suministros por los chips y tal, pero todo esto pasará, ¿no? Y al final volverá la demanda de autos, volverá la demanda de viajes, va a volver, la gente volverá a viajar, ¿no? Quizás algo menos que antes, pues no lo sé, pero volverá a viajar. Eso, estamos en un mundo globalizado y todas estas small caps del sector turismo, del sector de automóvil, del sector industrial, es una oportunidad única para invertir si estáis mirando siempre a largo plazo.
Tener en cuenta que para invertir en renta variable siempre hay que mirar a largo plazo, porque por el camino puede haber baches, ¿no? Hay que tratar que esos baches sean lo menos profundos que se pueda, ¿no? Por eso es muy importante cuando analicéis un fondo mirar siempre el drawdown, ¿no? Es la máxima caída. Un fondo que sabe esquivar los baches es un buen fondo, ¿no? Bueno, siempre va a haber baches, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro fondo en el año 2020, cuando todos caían en plena pandemia un 20%, pues no cayó, ¿no? Hicimos, pues eso, hay que tomar decisiones y hay que tomarlas antes que el resto, ¿no? Ahí decidimos vender todo el consumo gregario justo a tiempo, ¿no? Luego nos dimos la vuelta, ¿no? A veces hay que tomar decisiones, pero a veces, ¿no? Lo que tampoco se puede hacer es continuamente estar tomando decisiones y tener una rotación muy alta en los fondos, porque si no generas muchas comisiones para el cliente. Hay que rotar, pero en su justa medida. Una rotación adecuada de una cartera sería 0,5 una vez. Una cartera, un fondo que rota 5 veces es demasiado, ¿no? No es un fondo que invierta por fundamentales, es un fondo especulativo, ¿no? Es pura especulación, ¿no? Es más un trader que un gestor, ¿no? Son cosas que tenéis que tener en cuenta, ¿no? Que yo miraría mucho el drawdown, la rotación que se da en la cartera, el alfa que genera, cuál es el active share. Siempre tenéis que mirar cuál es la diferencia de valores que hay en un fondo y en el índice. Cuanto mayor diferencia hay, mayor es el active share, ¿no? Se dice que un gestor es un gestor de activo cuando tiene un active share superior al 60%, ¿no? Porque si no, es un fondo, lo que tenéis que tener muy en cuenta que no vais a pagar una comisión de un 2% por un fondo que está indexado, ¿no? Porque no merece la pena. Vosotros pagáis una comisión por un gestor que se está dejando la sangre en dar la mayor rentabilidad, que está mirando las compañías día y noche, que llega el fin de semana y hace el seguimiento. Por ejemplo, este verano no paraba de ver en todos los coches que veía, por donde veraneo en la playa, Thule. Digo, tengo que comprar esto. Thule es un fabricante que hace portabicicletas, portamaletas, y digo, está claro que es el líder en su sector porque lo veía por todas partes, ¿no? Entonces, al final lo que ves, vendes, ¿no? Y al final una compañía, ¿cómo gana dinero? Por las ventas, ¿no? Si vende mucho su producto, al final generará beneficios, ¿no? Y por eso digo que el approach, y para ser divertido y para que os emocione y os apasione, tiene que ser como un empresario, ¿no? Intentar identificar negocios que os gusten, ¿no? O sea, al final yo sé que hay mucho gestor value que dice, no, yo solo miro la compañía, yo solo miro a mí, yo me extraigo de la macro. No, aquí hay que mirarlo todo porque todo suma. Tienes que hacer un approach top-down y bottom-up, las dos cosas, porque en función de la macro y de la situación que tengamos, vamos a querer estar en unos sectores u otros. Vamos a ver qué sectores van a tener futuro a largo plazo y van a marcar el crecimiento y qué sectores se van a quedar con un crecimiento secular, pero no es excitante, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que mirar la macro, hay que mirar el sentimiento, hay que mirar por dónde va el mundo, ¿no? Por eso es un negocio de pensar. Y una vez que habéis identificado por dónde va el mundo, cuáles son los sectores donde queréis estar, cuáles son los sectores transformacionales, ¿no? Los sectores sostenibles a largo plazo, entonces ya elegís las compañías y tenéis que elegir las mejores, ¿no? Y sobre todo las que no vayan a quebrar, ¿no? O sea, porque al final un buen gestor es aquel que gana mucha rentabilidad, pero el mejor es aquel que no pierde. Porque un cliente, nunca lo olvidéis, quiere ganar dinero, pero lo que no quiere nunca es perder, ¿no? Entonces, por eso mirar el drawdown es importante, evitar los baches y tenéis que controlar, ¿no? O sea, y para eso es fundamental mirar la deuda. El balance es fundamental. Nunca, a no ser que esté muy justificado, ¿no? Más de 2 veces deuda neta EBITDA no os lo recomiendo. No os lo recomiendo, a no ser que realmente pues, genere muchas ventas o haya hecho una adquisición. Esa deuda es para comprar una compañía que realmente le va a aportar muchas sinergias. Y yo os diría como conclusión, y por mi experiencia, siempre va a ser más rentable invertir en pequeñas compañías a largo plazo si tenéis pericia y la elegís bien. Siempre va a ser mucho más divertido, porque os vais a meter en un negocio y lo vais a entender mejor y os vais a sentir partícipe. Esto se trata de alinear intereses, ¿no? Y vais a saber mucho más. Tenéis que leer de esa compañía todo tipo, cuáles son las amenazas, cuáles son los riesgos. Va a ser más divertido. Y además tenéis que mirar cada vez más los criterios no financieros, ¿no?
porque tenéis que sentir de alguna forma que invirtiendo en esas compañías estáis impactando, ¿no? Estáis impactando en la sociedad o en el mundo, ¿no? O estáis impactando apoyando a una compañía que va a dar ejemplo, ¿no? Todo lo que hagáis en la vida tiene que impactar, ¿no? Todos hacemos las cosas para que impacte, para que tenga una implicación. Ya está bien de apoyar a compañías que han cometido un desfalco, que han hecho abuso de sus trabajadores, que se han quedado baratas por eso mismo, pero llega los value, la compro. No, esa compañía no se merece que la compre a ningún precio, ¿no? Vamos, en fin, no justifica los medios y que quiero que todos, o sea, lo ideal aquí, que todos, gestores, inversores, las compañías, todos nos sintamos parte de la solución, ¿no? Y no parte del problema, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Y yo os diría que este es un mundo apasionante porque cada día es diferente al anterior, ¿no? O sea, a mí me dicen, Lola, ¿cómo puedes llevar 30 y tantos años en esto y seguir? Digo, es que cada día esto es como la vida, ¿no? Te levantas y no sabes qué va a pasar, no sabes qué compañía van a opar, no sabes qué compañía va a salir a bolsa, no sabes qué compañía incluso va a quebrar, no sabes en qué medida, y eso es lo bonito, ¿no? Porque al final lo que crea valor son las cosas diferenciales, ¿no? La rutina a nadie nos gusta, ¿no? Por eso es bonito que salgan compañías nuevas a bolsa y analizarlas. Unas se van porque las sopan, pero otras salen, ¿no? Es un mercado que está vivo, ¿no? Y que está en continuo cambio, ¿no? Y eso es lo que hace interesante, ¿no? Y por eso me encantan las small caps, porque aprendes cada día, porque hay negocios en los que ni soñaba que podría existir, negocios que ni pensaba que podrían existir o podría aprender de ellos, y sé y conozco y tengo esa cultura gracias al análisis de las pequeñas y medianas compañías. Y no olvidéis que un analista de pequeñas y medianas compañías es diferente a un analista sectorial. El analista sectorial se conoce muy bien el sector bancos, el sector de telecoms, el de utilities, pero no le saques de ahí, tiene sus ratios, su metodología. El analista de small caps es aquel que sabe analizar tan pronto una industrial como una farma, como una empresa de consumo, como es ese, ¿no? El que entiende. El analista de small caps es el que entiende también, tiene un poco de psicología, ¿no? Porque al final no nos olvidemos que esto es una ciencia social y tenemos que entender lo que nosotros vamos a hacer, pero también lo que van a hacer los demás. Al final, nuestro bonus se basa en nuestra rentabilidad en absoluto, pero en relativo contra nuestros competidores, ¿no? En esta vida todo es absoluto, pero también es relativo, ¿no? Y tenemos que diferenciarlos. Ahora leí otro libro que os recomiendo encarecidamente, que me está apasionando, es este, Alchemy. Es, bueno, pues de un publicista y te da trucos, bueno, te cuenta cosas que muchos sabemos, pero lo cuenta de una forma muy amena en inglés. Y una de las cosas que decía, como un director de marketing de una gran multinacional, bueno, pues ¿qué pensaría si tiene que sacar un producto para competir con Coca-Cola? Que es lo mismo que podéis pensar vosotros, oye, yo quiero sacar un fondo, ¿qué hago para competir con el resto y acabar el número uno en el ranking, ¿no? Entonces, lo primero que piensa, hombre, si quiero sacar un producto para competir con Coca-Cola, tengo que sacar un producto primero que sea más barato, un precio más asequible, que tenga más cantidad y que sepa mejor, ¿no? Pues no, pues llegó este directivo y dijo, no, pues voy a sacar un producto más caro, que sabe muchísimo peor, que es más pequeño, están latas más pequeñas, la mitad de cantidad, y ya os digo, y más caro. Y bueno, todo el mundo, bueno, no, esto no lo vamos va a ser un desastre, ni se te ocurra, que es lo que suele pasar en los comités, en las empresas. Cada vez que tienes una idea buena, la gente, bueno, en los comités, cuando los calas arriba, no te lo quieren aprobar, ¿no? Porque no quieren arriesgarse a tener un fracaso, ¿no? Bueno, pues en este caso se lo aprobaron, el producto es Red Bull, y ha sido un éxito de ventas, ha arrasado, éxito total, ¿quién lo iba a decir, no? Sacando algo tan diferencial, ¿no? Pues bueno, pues vosotros a lo mejor tenéis que sacar un fondo en oncología, un fondo en bodegas, un fondo que invierta en computación cuántica, ¿no? Un fondo en impresoras 3D, en lo que se os ocurra, ¿no? Pero que sea diferencial, un fondo, no sé, o que se dedique no sé, a océanos, ¿no? Cualquier cosa que sea innovadora y diferencial, ¿no? Porque lo obvio, ¿no? Lo obvio, o sea, también una de las cosas que te dice en este libro es, bueno, pues al final parece, cuando vas a sacar algo, no preguntes a la gente qué necesidades tiene, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿No? ¿Qué fondo? ¿Dónde le gustaría invertir? No,
porque, bueno, ya tienes mucha competencia que le ha ofrecido eso, donde invertir, ¿no? Lo que tienes que hacer es sacar algo que ni se lo hubiera imaginado, ¿no? Y sorprenderle, ¿no? No tienes que satisfacer una necesidad, ¿no? Tienes que crearla, ¿no? Y esto es lo que tiene el éxito, ¿no? Como los móviles, ¿no? Yo no tenía la necesidad de tener un aparatito donde estuviera mi música, mis direcciones, mi GPS, donde estuviera todo, ¿no? Mis contactos, pero me lo dieron y ahora no puedo vivir sin ello, ¿no? Pues vosotros tenéis que sacar un fondo o invertir en algo, ¿no? O buscar, mi ilusión es eso, sacar un fondo que sea tan diferencial, que aporte tanto, que la gente le haga ilusión invertir en ese fondo, ¿no? Que diga, se sienta orgulloso cuando diga, yo tengo la parte alícuota de este fondo o yo tengo la parte alícuota de esta compañía, ¿no? Se siente tan orgulloso como el que tiene un piso en Serrano, ¿no? Y eso es lo que tenemos que, entre todos, convertir la gestión de equities en España, ¿no? En algo de lo que todos nos sintamos orgullosos. Vosotros, nosotros, los gestores, vosotros los inversores y las compañías. Y para eso necesitamos gente que de verdad se lo crea, ¿no? Se lo crea. Y un poco esto es lo que os quería contar. Dejamos un tiempo para preguntas. Muchísimas gracias, Lola. Muchas gracias. Gracias por tu brillante exposición y además ajustándote a los tiempos. O sea, perfecto. Tenemos aquí una pregunta de hace un ratito de Vicente, que lo que nos dice es que si es cierto que la rentabilidad de las pequeñas empresas está concentrada en lo que acontece en los meses de enero. Que, bueno, que si es verdad que los meses de enero tienen rentabilidades muy superiores al resto de meses, por lo menos al promedio del resto de meses. Pues sí, la estacionalidad importa mucho en las pequeñas y medianas compañías y siempre estadísticamente, pues septiembre es un mes, para la bolsa en general, no solo las pequeñas, septiembre y octubre suelen ser, o agosto, ¿no? Meses más flojos y diciembre, no solo enero, diciembre y enero suelen ser buenos. En diciembre porque la gente ya empieza a preparar sus carteras para enero. En diciembre ya todos los gestores pensamos, nos sentamos con la mente en blanco y empezamos a analizar qué queremos, cómo queremos arrancar el año, ¿no? Y entonces en diciembre ya empezamos a pensar. Y las small caps, como son más líquidas, o sea, al final son líquidas porque equities es el mercado más líquido que hay, pero bueno, tenemos que empezar antes a comprar si queremos tener una posición. Entonces en diciembre empiezan ya a subir y en enero, pues bueno, como estamos terminando esa posición, bueno, bien, ¿no? Y diciembre y enero son, y especialmente para las pequeñas compañías, que son las que más se mueven, ¿no? O sea, o han salido nuevas a bolsa, o cambian ahora, pues por ejemplo, yo ahora que estoy más positiva con la demanda doméstica, pues quiero jugarla más, a lo mejor quiero jugarla más con algún hotel pequeño, con empresas de consumo o con empresas de televisiones, ¿no? Porque es una forma de jugar publicidad y jugar consumo doméstico, o con bueno, o con algún retail, entonces sí, tienes que empezar ya. Es cierto, la estacionalidad es algo que también hay que tener en cuenta para la hora de invertir, porque funciona. No hay reglas, puede que haber algo, pero puede. Sí, perdona. No, al contrario, mucho más importante lo que digas tú que lo que diga yo, Lola. Nada, no sé si, como nos quedan 2 minutos, algunos de los que se iban a apuntar, de los que se han apuntado, nos han dicho estos días, pues que podían tener, como sabían que iban a tener solo 45 minutos contigo, que si les recomendabas algún tipo pues de formación, de libro, de canal de YouTube, no sé, algún tipo de formación de ese estilo. Pues, no sé, de canal de YouTube, no sé, pero de libro, pues los clásicos, ¿no? Que supongo que ya los habéis leído, ¿no? Un paso por delante de Wall Street, un paso por delante de Wall Street, que es de Peter Lynch, que a mí me gusta mucho, que es más growth, ¿no? O El inversor inteligente de Warren Buffett, o bueno, pues estos son los clásicos, pero luego yo creo que es interesante leer las biografías, ¿no? Biografías de gente de estas emprendedora que ha creado sus propias empresas, ¿no? Pues el otro día lo tengo por ahí, hay uno que es de Don't Stop, que es de Ford, ¿no? De Henry Ford, la biografía. Está también la biografía del fundador de Netflix, No hay reglas, ¿no? Que tiene una filosofía muy particular, cómo él consiguió crear ese imperio, ¿no? Muy interesante también. Yo os recomendaría todas estas biografías de gente que ha hecho, pues, de Jobs, de gente que ha creado empresas, ¿no? Porque de todas estas se aprende. Luego juntaros mucho con los sabios, ¿no? Al final con gente
que tiene experiencia, ¿no? Que ha hecho cosas, ¿no? Se aprende mucho leyendo y se aprende mucho oyendo, ¿no? A la gente que tiene más experiencia que vosotros, ¿no? Pues profesores, ¿no? Profesores del IEB, gestores. Yo recomiendo el curso del IEB, ¿no? Claramente también, ¿no? Bolsas y mercados. Pero sobre todo leer de todo, o sea, tenéis que leer mucho. Estos 2 libros que tengo aquí, los tengo aquí porque me los estoy leyendo, Big Money, Think Small, que por eso me dio la idea, los que os gusten las small caps, este de Alchemy os lo recomiendo, es en inglés, pero lo vais a disfrutar, os lo vais a pasar fenomenal. Y esto no es de bolsa, pero es de business, ¿no? Y al final invertir en bolsa son business, ¿no? Es sentido común. Es que al final lo que tienes que aplicar es el sentido común, lo que tienes que aplicar es, bueno, pues tu propio criterio, ¿no? Tu propia convicción, ¿no? Y diferenciarte de los demás. Y así es como ganarás dinero, ¿no? Si sigues a la mayoría es difícil que ganes dinero, ¿no? Aquí, perdón, me gustaría, si me das, voy a aprovechar el privilegio de tener pues, mano en la organización. Al mismo tiempo agradezco muchísimo tu tiempo y me parece muy interesante la ruptura de paradigmas. Una última pregunta, y está aquí nuestro querido Alex, ya bienvenido. Esta pregunta, si la puedes echar en lo que nos queda de tiempo. Yo estaba rompiendo paradigmas mientras tú hablabas. Me parece fenomenal la exposición que has hecho. Y hay un paradigma del gremio que está muy arraigado en la práctica de banca de inversiones, los que nos dedicamos a eso, de gestión de activos, etcétera. Es esto de dejar correr el dinero, como tú decías, ¿no? En grandes, en large caps, y dejar que los índices trabajen, y es estos sesgos que tenemos en el gremio y vicios de asesoría que seguimos repitiendo las grandes bancas de inversiones durante años. ¿Qué tendríamos que hacer todos como participantes de la industria, banqueros, promotores, administradores y managers, para empezar a entender que el mercado de valores se trata también de participar en el crecimiento de la economía, participar en el crecimiento de las compañías y romper esos paradigmas de seguir recetando las mismas cosas todo el tiempo? Pues primero, educación, aprender más, leer más y saber, porque al final toda esta gente que se mete en los ETFs, en los grandes índices, ¿no? En las grandes compañías, quieren exposición a bolsa, pero como no tienen ni idea de si el mercado va a ir para arriba, para abajo, no saben qué compañía lo va a ir mejor, bueno, quiero exposición a bolsa, pero a largo plazo, pero me voy con la bolsa, ¿no? No quieren pensar, es gente que no quiere pensar. Entonces, bueno, pues fluye y fluye donde va la mayoría sin diferenciación. Entonces ya está bien, no queremos gente que no quiera pensar, queremos gente que piense, y gente que piense, queremos gente que piense, no máquinas que piensen, porque ahora la industria todo va por la gestión pasiva, la gestión quant, todas las máquinas, ¿no? Y eso nunca se va a poder, está bien, ¿no? Eso está muy bien, pero nunca va a poder sustituir a un gestor, ¿no? O sea, no, porque hay muchas cosas. Y ahora, como os decía, también es el tema de ESG y cualquier cosa, ¿no? O sea, al final, a mí cuando me dicen, ¿cuál es el primer motivo por el que vendes una compañía? Porque la compro, ya os lo he dicho, ¿no? Al final es porque hay fraude, ¿no? Y todos estos sistemas quant y toda esta indexación no detectan el fraude. Hay matices que no se detectan, porque eso lo ves yendo a la compañía, visitando las fábricas, hablando con unos y con otros, y eso las máquinas no lo pueden detectar, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pensar más, analizar más, tenemos que hacer más defensa y diferenciarnos más, ¿no? Más defensa de la gestión activa. Todo pasa por la gestión activa, ¿no? Y tenemos que empujarla. Y con más convicción, que invirtamos con más convicción, porque solo así defenderemos con mayor empuje y mayor entusiasmo lo que hemos comprado, ¿no? Convicción. Ideas de convicción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lola. Yo Pues creo nada. que, vamos, te agradecemos un montón el tiempo, tanto como que te hayas ajustado a él, o sea que nos viene fenomenal también la sesión. Para los que os hayáis enganchado tarde, deciros que quedará grabada. También animaros a que nos sigáis en los perfiles de redes sociales, tanto LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, incluso el canal de YouTube, donde iremos subiendo también todas estas ponencias a lo largo de la semana. ¿Vale? Os he dejado ahí algunos links en el chat para los que estéis conectados. Muchísimas gracias, Lola. Ya te dejamos libre y pasamos a la siguiente ponencia. Gracias.
Gracias a todos, un placer. Gracias, Adiós. Lola. Gracias. Gracias, querido Joaquín. Bienvenido, querido Alejandro. Te presento. Está aquí Joaquín Dávila presidiendo y gracias por el tiempo y por la puntualidad también. Gracias a todos los participantes que están con nosotros el día de hoy. Voy a hacer una breve introducción a quién es Alejandro, con una pequeña anécdota de además cómo coincidimos Alejandro y yo indirectamente antes de conocernos. Alejandro, pues, voy a dar un breve perfil para que el tiempo dé más a lo que tienes que hablar. Fue Portfolio Manager and Director of Research en Ashmore durante más de 8 años, casi 9. Ahora es Portfolio Manager y Chief de Inversiones para Aztlán. Es un gran operador al que le tengo muchísimo respeto. Y la breve anécdota con la que te introduzco, querido Alex, es que antes de conocerlo personalmente, en un análisis para un family office en el que participábamos, me lo topé, me dijeron, mira este portafolio de inversión, me lo están recomendando mis managers, ¿qué opinas? Abrí yo lo que estaba ahí en la mesa y me fui muy sorprendido y le dije a nuestro cliente, oye, no sé quién sea, no sé de qué se trate, no sé quién sea Aztlán, no sé quién sea Alejandro, pero su gestión es brillante. Semanas después me lo topo por una cosa en la que nos ayudó, que todavía estoy muy agradecido con la apertura de ojos que nos has dado. Y bueno, Alejandro ha tenido un track record impresionante, ha manejado arriba de 11,000 millones de dólares en Assets Under Management, hoy maneja cientos de millones en Aztlán y en lo que hace con una gestión muy inteligente. Y bueno, pues bienvenido, Alex. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir academia y tus conocimientos con nosotros. El foro es tuyo, aquí estamos. Les pedimos, por favor, a todos especial atención en cerrar sus micrófonos y sus cámaras para que no interrumpamos la ponencia. Y adelante, la sala es tuya. Excelente. ¿Me escuchan bien, Jorge? Sí, muy bien. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por esa introducción. Me siento honrado de que me hayan invitado a dar esta charla. Gracias por la presentación y bueno, pues espero en los siguientes minutos pues darles material que sea interesante, útil, del cual podamos llevar cuestiones que nos sirvan en lo que estamos haciendo, en nuestro quehacer como participantes de mercado. Van a ver los materiales, traigo una presentación, bueno, voy a ponerla aquí en pantalla, ojalá y sí la podamos ver. Una presentación en donde pues lo que he hecho es pues tomar el tema, ¿no? Que nos han, perdón, me quiero nada más quito esta cosa de los anuncios y pasamos a la presentación. Ahí estamos. Entonces, operar en bolsa capital personal versus grandes capitales. Y pues bueno, yo pienso que es aprovechando esa experiencia que he tenido la fortuna de tener como, pues como un miembro de un equipo muy grande dentro de The Ashmore Group, que es uno de los gestores en mercados emergentes más grandes. Me tocó ahí la fortuna de ser portafolio manager en jefe para la parte de equities, basado en Washington. Y después de eso, después de esa gran experiencia, muy, muy enriquecedora, obviamente, pues me animé a salir del mundo corporativo dentro de las gestorías de inversión y comenzar mi propia firma de gestiones de inversiones bursátiles que se llama Aztlán Equity Management. Esta es una empresa que comenzamos hace 5 años y es una empresa que estamos registrados con la Securities Exchange Commission, entonces es una empresa regulada, tenemos 5 años operando y a lo largo de estos 5 años, bueno, pues hemos logrado establecer algunas estrategias de inversión que pues sí, hemos sido afortunados, hemos tenido buen desempeño, los mercados han sido favorables, las estrategias han funcionado, obviamente con volatilidad y con altibajos, como es natural en esta industria. Y pues mucho de lo que les voy a platicar en estas láminas tiene que ver con esa experiencia personal de pues pasar o de haber tenido esta visión panorámica, ¿no? De tener un posicionamiento dentro de una empresa muy grande, muy institucional como es The Ashmore Group. Toda mi experiencia personal, invirtiendo a título personal, lo que he visto de otros colegas dentro de la industria o de otros amigos que también hacen lo mismo en la parte personal y lo que ha implicado pasar de una institución muy grande, muy establecida,
a un emprendimiento que ahora se ha convertido en una empresa pues ya muy estable, ya con un reconocimiento en el mercado en México, en Estados Unidos, en el segmento de empresas pequeñas y medianas, que es donde nos enfocamos en la parte de Aztlán. Pienso que son estos 6 grandes temas los que pueden ser muy relevantes y de interés para nuestra charla el día de hoy, para hacer esta comparativa, estos pues las cuestiones que van en paralelo, ¿no? Que pueden ser de coincidencia o de alto grado de diferenciación cuando uno está contemplando operar capital personal versus grandes capitales. Los 6 temas son la ética y conducta y el tema regulatorio. Yo creo que esa es la base, el fundamento, es la parte ética. Vamos a hablar un poco de eso al inicio. La naturaleza de las estrategias de inversión que son propias en cada uno de estos 2 ámbitos, capital personal versus institucional o grandes capitales. El tema de economías de escala, que es bien importante considerar, sobre todo quizás tengamos en nuestra audiencia personas que estén contemplando lanzar su propio fondo de inversión o ya lo estén haciendo y estén en etapas tempranas. Vale mucho la pena repasar ese tema, ¿no? De cuáles son las economías de escala y qué es lo que implica pasar de gestionar capital personal a hacerlo de forma institucional. Después hay que ver cuál es el entorno competitivo. Es una industria muy, muy competida. Creo que eso lo sabemos, lo conocemos todos aquí. Dar un poco de datos ahí de mercado y lo que eso implica. Las plataformas de inversión. Es un gran tema que a mí me hubiera gustado que alguien hace 5 años me hubiera dado un poco de claridad en cómo está el panorama, ¿no? Cómo es que realmente puedes instrumentar una estrategia de inversión y llevarla a un nivel institucional, a grandes capitales. Creo que es un área en donde pues, hay mucho por aprender, hay mucho digamos, por hacer divulgación de lo que se puede hacer, de las formas en las que podemos hacer esta forma de llevar inversiones a un mercado más institucional. Y al final hablar un poquito de lo que tiene que ver con la preparación técnica, académica y sobre todo psicológica. Y aquí yo creo que tiene que ver, conectamos con el primer punto de la ética y conducta, tema regulatorio. Es bien importante haber pasado, en mi opinión, haber pasado por la experiencia, por experimentar los mercados en sus diferentes ciclos. Y eso pues, solamente te lo dan pues, los años. Tienes que pasar 5, 10, 15, 20 años operando mercados. Yo tengo 25 años de trayectoria profesional para curtirte, como decimos en México, para tener esa desarrollo de ese estómago en el contexto de la psicología para saber cómo responder ante diferentes entornos de mercado, sobre todo los entornos de mercado que no son favorables. Es bien importante tener esa preparación, sobre todo si queremos ver la posibilidad de gestionar estrategias institucionales o estrategias de capitales institucionales o grandes capitales. Entonces, pues comenzamos, ¿no? Ética y conducta y regulación. Me pareció que era muy importante citar al CFA Institute. Yo creo que este es el estándar al cual nos debemos de ceñir, siendo operadores o gestores de fondos de inversión. Esta información está tomada directamente del cfainstitute.org. Es la versión que está en español. Evidentemente es una traducción del original que está en inglés. Y bueno, pues esta parte del CFA, yo creo que es el primer punto que a mí me parece que es importante considerar al comparar el gestionar una cuenta individual contra cuenta institucional o grandes capitales. Pues el primer punto es que cuando estás gestionando tu capital personal o eres un day trader, tienes el lujo y la ventaja de que es tu propio capital. Puedes cometer cualquier error y no vas a causar daños más allá de tu propio patrimonio. La cuestión muy importante a considerar cuando estamos contemplando gestionar grandes capitales o gestionar capitales institucionales es que ya asumimos y adquirimos un deber fiduciario para con nuestros inversionistas. Y por lo tanto es de la mayor importancia el tener una ética y una conducta que nos guíe, que nos dé los lineamientos de cómo vamos a instrumentar
nuestras estrategias de inversión con todo detalle para que podamos siempre observar sobre todo el interés de nuestros inversionistas que nos están dando su confianza al darnos a gestionar sus capitales. Pues bueno, tenemos que responder con esos altos niveles de ética y conducta y ceñirnos a las regulaciones que aplican en la jurisdicción en donde estemos operando. Entonces, pues la idea no es leerlo, sino realmente citarlo en primer lugar, señalar el concepto de la importancia de llevar una ética y una conducta para la gestión de capitales de terceros. Y los grandes puntos, bueno, empezando por la lealtad con los clientes, ¿no? Lo que les decía, ese deber fiduciario que tenemos como gestores institucionales. Siempre vamos a tener que anteponer el interés de nuestros clientes y de nuestros inversionistas ante nuestro propio interés. Ese es así como el pilar y es la piedra angular, es el punto número 1. Y bueno, pues me parecía que era muy importante mencionarlo. Es lo más importante que debemos de considerar al hacer esa comparativa entre gestionar capital personal versus los grandes capitales institucionales. Para ello, pues tenemos que tener procedimientos de inversión y observar ciertos lineamientos del actuar como gestores. Aplicar un criterio razonable, no involucrarnos en prácticas que están destinadas a manipular el mercado. Siempre observar pues los requerimientos de nuestros clientes e inversionistas, el perfil de riesgo, la tolerancia al riesgo de nuestros inversionistas y siempre pues llevar nuestra gestión en línea con esos parámetros que debemos, además de estudiar con toda profundidad y con toda lucidez al inicio antes de tomar una nueva cuenta de inversión. Cómo operamos nuestras transacciones financieras. Otra vez, siempre observando la regulación, pero también llevando una ética y una conducta. Por ejemplo, lo que llamamos insider trading, no podemos pensar que podemos tener un modelo de negocio sostenible si no nos ceñimos a este tipo de lineamientos de ética y de práctica, ¿no? de cómo llevamos la gestión de nuestras estrategias de inversión. No podemos operar de forma desleal, no podemos operar utilizando información privilegiada, por ejemplo. Siempre teniendo una gestión de riesgos, con la observancia del cumplimiento, ¿no? Del compliance y teniendo toda una infraestructura que nos dé ese soporte en el cumplimiento. Yo pienso que en el punto anterior que tiene que ver con el no uso de información privilegiada, eso aplica en cualquier caso, ¿no? Si estamos haciendo day trading o si estamos gestionando grandes portafolios de miles de millones de dólares, pues es simplemente una ética personal, profesional. Yo creo que todos estamos aquí buscando el buen funcionamiento de los mercados. Somos profesionales y eso pues está, digamos, fuera del ámbito de lo que es deseable, de lo que es permitible o permisible en cualquier escenario. En la parte de cumplimiento, ahí sí que esa sí es una cuestión que es muy importante de tener toda una infraestructura a la hora de estar gestionando capitales institucionales y que evidentemente a la hora de estar haciendo day trading o gestionando, así sea de una forma muy sistemática, digamos, el patrimonio o un capital personal, pues no es necesario tener toda esta infraestructura y soporte. Y bueno, pues por último, pues en cuanto a estos lineamientos generales que nos marca el CFA, pues la cuestión de comunicación, ¿no? Todos los incidentes, temas que tengan que ser divulgados o conocidos, bueno, hay un mecanismo de comunicación y es parte de los lineamientos mismos de ética y conducta y que en muchos casos también tiene que ver con la regulación pertinente, sobre todo en Estados Unidos, si estamos regulados, como es nuestro caso. Aztlán está regulado bajo la Securities Exchange Commission. Bueno, pues tenemos algunos parámetros que seguir.
Y en ese sentido, van a ver en las diferentes 6 secciones que preparamos en el material, pienso que es interesante mostrar lo que hemos hecho nosotros como empresa en estos primeros 5 años de operación. Tenemos evidentemente nuestro propio manual de ética y conducta. Estamos justamente ahora en octubre de este año 2021 en la revisión anual de nuestro manual. Estamos a punto de hacer la emisión de la edición 2021-2022 con pues un índice muy completo, muy robusto. Este es un documento de más de 150 páginas en donde están involucrados pues nuestro equipo de cumplimiento interno. Por supuesto, yo, Alejandro Garza, que soy el Portfolio Manager y Chief Investment Officer y Chief Compliance Officer de la gestoría, y tenemos también un equipo de asesores, consultores especializados externos que nos ayudan y colaboran en la edición, robustecimiento, actualización de nuestro código de ética y conducta para asegurarnos de que está actualizado con los últimos requerimientos regulatorios para la gestoría de inversiones. Y muy importante también en nuestro caso, y es también pues una recomendación para cualquier gestor, es muy importante tener mecanismos de gobernanza al interior de la gestoría. En nuestro caso tenemos nuestro comité de inversión. El comité de inversión está integrado por el director general de la gestoría, que es mi socio, Tom Ruiz Nájera. Los directores, tenemos un director de análisis fundamental, que es Arun Pillai, que está en nuestras oficinas de Hong Kong. Nuestro director de análisis cuantitativo, que es Jared Howe, que él está en nuestras oficinas de Washington, D.C. Un servidor y el equipo de análisis. Entonces, todos participamos en este comité de inversión, nos reunimos cada semana para revisar las estrategias y también pues, para revisar nuevas ideas de inversión, y eso mismo es lo que nos da esta mecanismo para asegurarnos de que estamos siguiendo con todos los lineamientos que nos hemos establecido, que les hemos comunicado a nuestros clientes inversionistas y que son conducentes a tener un proceso de inversión que va a producir los resultados que estamos esperando. Pues ese es el primer gran punto, ética, conducta y regulación. El segundo gran punto es la naturaleza de las estrategias de inversión que podemos contemplar, instrumentar en un ámbito de gestión personal versus un ámbito de gestión de grandes capitales o capitales institucionales. Y en ese sentido, creo que pues aquí es solamente comentar algunas ideas. Lo que estamos viendo aquí es una comparativa, ¿no?, entre las características y cómo compara una inversión personal contra una inversión institucional desde el punto de vista de la transaccionalidad, el horizonte de inversión, el capital requerido y los costos. Son 4 de los elementos que me parece que son importantes a resaltar. En la transaccionalidad, yo creo que aquí pues la gestión de una inversión personal, otra vez, como estamos gestionando un patrimonio, un capital personal, pues nos podemos dar el lujo de no tener estas estructuras de cumplimiento, estos órganos de gobierno, y también podemos darnos el lujo de instrumentar diferentes tipos de estrategias. Pueden ser estrategias sistemáticas, por supuesto, con análisis fundamental, análisis técnico, y seguirlo de una forma sistemática y disciplinada. Pero también podemos hacerlo de forma intuitiva. Entonces, pues yo creo que es muy conocido casos de gente que puede ser muy exitosa, inclusive, haciendo day trading, compra-venta, operando mercados, por ejemplo, con penny stocks, es otro ejemplo. Otra vez de forma intuitiva o quizás con análisis técnico o con alguna metodología, puede ser cuantitativa, fundamental, desarrollada, pero no hay una necesidad de seguir un orden sistemático en el proceso de inversión, en la transaccionalidad. Puedo comprar y vender el mismo día. Y cuando estamos ya hablando de instrumentar una estrategia para llevarlo a una escala institucional, pues ya no podemos, ese tipo de estrategias ya no pueden ser instrumentadas, simplemente por escala, ¿no? Si estamos operando cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares, va a ser muy difícil encontrar el tipo de liquidez en un mercado, por ejemplo, de penny stocks.
los costos de transacción, comprar y vender en el día, múltiples veces, ¿no? Sin un horizonte de inversión, muy seguramente va a comernos o va a ganarnos en cuanto a los costos de operar. A menos que tengamos un modelo muy sofisticado, cuantitativo, que nos permita esa transaccionalidad. Entonces, esa es como una diferencia, ¿no? En el tipo de estrategias que se pueden instrumentar. El horizonte de inversión puede ser desde el muy corto plazo, ¿no? En el mismo día estar comprando y vendiendo las posiciones en una cuenta personal, en una cuenta o en un entorno institucional. Bueno, pues el horizonte de inversión realmente ya va más hacia el mediano y largo plazo. Capital requerido pues puede ser desde cero prácticamente, aunque pues podemos pensar en un promedio de los $25,000 al $1,000,000 para operar una cuenta individual, day trading. Y en el caso del capital requerido para una inversión institucional, lo vamos a ver más adelante en la parte de las economías de escala, pues estamos viendo decenas de millones de dólares, ¿no? Idealmente cientos de millones de dólares. No es económicamente viable, factible operar en volúmenes menores, ¿no? O hay que buscar otras alternativas, otros instrumentos para poder llevar a cabo estrategias institucionales a menor escala. Y la parte de costos, bueno, pues el volumen operado, no hay costos estructurales en la parte personal, simplemente es el day trader o el individuo que está operando su propia cuenta. Y en la parte institucional, pues hay todo un mecanismo interno, externo, en torno a la gestión que, bueno, pues nos da una estructura muy específica en adición a los management fees, ¿no? A las comisiones por gestión. En nuestro caso, en el caso de Aztlán, bueno, pues hemos primero que nada definido nuestra filosofía de inversión para poder llegar a instrumentar la estrategia a escala institucional. Realmente lo que hemos hecho es enfocarnos, por un lado, en las empresas pequeñas y medianas, en los mercados desarrollados, y lo que buscamos en la filosofía de inversión es empresas que generan flujo libre creciente, generan flujo libre sostenible, y a eso le añadimos otros factores. Entonces eso nos permite articular una estrategia de inversión muy específica que nos va a dar ese horizonte de inversión, esos parámetros a seguir para llevar una disciplina en su ejecución y poderlo llevar a una escala institucional. Y en cuanto a los objetivos y horizonte de inversión, pues es mediano y largo plazo. Nosotros le decimos a nuestros inversionistas que hay que estar de 3 a 5 años, idealmente pues mucho más largo plazo, y a lo largo de todo este periodo continuar con las adiciones a la estrategia, continuar promediando en la estrategia y sobre todo cuando estamos en mercados en corrección o a la baja. Es una estrategia de buy and hold, entonces hablábamos al final de la sesión anterior, cómo podemos ser mejores agentes, mejores actores de mercado para incentivar la gestoría de inversiones bursátiles en el entorno o en el contexto del crecimiento económico. Bueno, pues hay que concebirnos como dueños de estas empresas en las que invertimos, como empresarios. Un proceso de inversión sistemático, segmentando las estrategias, big caps, small y mid, por capitalización de mercado y con pasos o procesos a seguir bien segmentados, ¿no? Nuestros modelos cuantitativos, alineados con la filosofía, análisis fundamental, selección y construcción de portafolio, monitoreo y rebalanceo. Por citar un ejemplo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la naturaleza de las estrategias de inversión que podemos establecer al gestionar capital personal versus grandes capitales. Ahora, hablando un poquito de las economías de escala. Aquí en las economías de escala es un tema que pues nosotros en Aztlán Equity Management vimos en todo detalle, sobre todo al inicio, cuando estábamos buscando iniciar. Les comento, al inicio, pues como yo venía de esa trayectoria en Ashmore,
viendo mercados emergentes. La estrategia originalmente que queríamos lanzar era una estrategia de mercados emergentes en empresas pequeñas y medianas. Y lo que hicimos fue comenzar con una estructura de un fondo privado offshore, Islas Caimán, con unos feeders, un feeder para todos los clientes potenciales, inversionistas potenciales offshore, y otro feeder basado en Delaware, en Estados Unidos, para los clientes que pudieran venir por el lado institucional americano. Entonces, una estructura muy compleja, robusta, pensada y diseñada para grandes capitales. Queríamos llegar a $1,000 millones el primer año. Todo esto se los comento, es base de la falta de experiencia de lanzar un fondo desde cero, ¿no? Es muy diferente llegar a un gran gestor, una gran gestoría como es Ashmore, como son cualquiera de las otras grandes gestorías, tener toda una infraestructura ya dispuesta, y es muy distinto comenzar desde cero, y sobre todo si esa es la experiencia que se tiene, la experiencia previa, ¿no? Venir de un gran gestor. Entonces, bueno, creamos toda una estructura y bueno, pues muy rápidamente nos dimos cuenta que las economías de escala, con toda la carga de costos fijos, pues nos iba a llevar a que pues el crecer de 0 a $1,000 millones tenía que ser en un periodo de tiempo muy corto, pues para no tener que estar fondeando la operatividad mes a mes, ¿no? De tener toda esta infraestructura sin una base de activos que gestionar. Y luego también muy rápidamente nos dimos cuenta que es muy difícil iniciar una nueva estrategia desde cero y llevar esa base de activos gestionados de cero a una escala adecuada. Entonces, lo que quería poner aquí es de forma muy puntual cómo se ve, por ejemplo, en el caso específico de que quisiéramos hacer un ETF, que por cierto estamos a punto de lanzar un ETF. Estamos ahora en el proceso de crear un índice. Este va a ser un vehículo, un instrumento listado en Europa. Posteriormente, después del índice, vamos a lanzar el fondo, el ETF, y ese ETF pues, va a estar disponible para inversión a nivel mundial. Pero es muy diferente hacerlo ya después de 5 años y con una base de activos, entre comillas, ya vamos a llamarle cautiva, hacerlo desde cero, ¿no? Y pretender que vas a llenar esa capacidad que estás poniendo a disposición. Entonces, pues nada más para darnos una idea, entre los 0, 10, 20 y 30 millones de dólares, 35 millones de dólares, realmente la estructura no genera utilidades, no genera suficientes ingresos como para cubrir los management fees, las comisiones por gestoría, y es realmente a partir de los 35, 40 millones de dólares de escala que comenzamos, ahora sí, a cubrir todos los fijos, todos los costos pues de crear la infraestructura, el setup, ¿no? Todos los costos regulatorios que conllevan, van a variar obviamente del tipo de instrumento, ¿no? Esto es un ETF. Podemos pensar lo mismo para un fondo mutuo, podemos pensar lo mismo para un fondo privado, diferentes tipos de estructuras dependiendo de lo que queramos lograr en cuanto a acceder a qué tipo de mercados institucionales, domiciliados en dónde, etcétera. Pero bueno, esto nos da un recorrido, un repaso de cuáles son los proveedores de servicios, los costos, rangos de costos de operación anual, y cómo vamos cubriendo esos costos conforme va creciendo la escala del negocio. Entonces, el mensaje en cuanto a economías de escala para la comparativa entre gestionar un capital personal a gestionar capitales institucionales es que realmente, pues para tener un instrumento que nos permita acceder a todos estos mercados de forma eficiente, pues sí, las economías de escala están en torno a los 35, 40 millones de dólares. Ese es básicamente el mensaje. Y eso sí, a partir de 60, 100, ahí sí que este es un negocio con grandes economías de escala, que nos permite crecer de una forma muy eficiente si tenemos la estructura correcta y pues llevar una operatividad ya muy rentable, suponiendo que tenemos una estrategia de inversión
que es rentable y que es atractiva para los clientes inversionistas. Eso en cuanto a las economías de escala. Al entorno competitivo también quería comentar lo siguiente. Yo creo que este es un tema que pues todos conocemos, pero también cuando queremos comenzar, o hablo yo, ¿no? En mi experiencia personal, pues realmente yo no quería ver esta realidad, que es una industria extremadamente competitiva. Tenemos al día de hoy solamente en Estados Unidos, son datos de IBIS World. Esta gráfica muestra solamente Estados Unidos. Tenemos cerca de 4,000 fondos de cobertura, cerca de 4,000 hedge funds operando en Estados Unidos. Y lo que me pareció aquí interesante, nosotros para la estrategia de Small y Mid Caps, mercados desarrollados, que incluye todo Norteamérica, Europa, Japón, Oceanía, digamos todos los mercados desarrollados, en el segmento de Small y Mid Caps, digamos de 500 millones de dólares hasta 10,000 millones de dólares, hay 7,000 emisoras. Entonces, eso a mí me da una noción muy clara, muy contundente de que este es un mercado extremadamente competido y pues realmente es muy importante considerar ese nivel de competitividad a la hora de pensar establecer una estrategia institucional o para grandes capitales y brincar o dar ese paso de la gestión personal a la gestión institucional. Es un mercado muy competido, es pues, muy difícil por el mismo tamaño, ¿no? de número de competidores que tenemos a nivel global, llegar con una estrategia de inversión bien diferenciada, que yo creo que eso es uno de los puntos más importantes, ¿no? Que realmente lo que vamos a lanzar como oferta al mercado, pues sea una oferta muy diferenciada con respecto a los otros 4,000 u 8,000 gestores que hay a nivel global. Y por otro lado, bueno, pues también es un mercado muy competido y hay tantos competidores, pues porque es un mercado grande, que pues en el caso de los jugadores que realmente pueden encontrar una estrategia que genera buenos rendimientos y que es sostenible y que es atractiva para los inversionistas, pues un mercado muy atractivo, ¿no? Como negocio. Un mercado de cerca de 73,000 millones de dólares en el 2021 solo en Estados Unidos. En nuestro caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, en nuestro caso lo que hemos hecho es una estrategia concentrada, bien enfocada, mercados desarrollados, Norteamérica, Europa, Asia, Japón básicamente, en el segmento de los small y mid caps. Realmente más bien son mid caps, aquí estamos mostrando nuestro promedio ponderado, son 7.8 mil millones de dólares de capitalización de mercado. Perdón, y lo que les decía, realmente es una estrategia súper concentrada. Llevamos 19 empresas en las que invertimos, en las que nos concebimos como codueños de estas empresas. Las seleccionamos con base en el análisis cuantitativo y análisis fundamental. Y la composición en cuanto a sectores y en cuanto a geografía, pues también muy diferenciada con respecto de cualquier índice o cualquier otra estrategia, no sé si cualquier otra estrategia, pero muchas de las estrategias o de las estrategias típicas. Entonces, bueno, tenemos ese ángulo que ofrecer a nuestros inversionistas, que es una estrategia de diversificación. Nos focalizamos, nuestro modelo cuantitativo nos permite hacer este barrido de las 7,000 emisoras que tenemos a nivel global dentro del segmento y mediante este modelo que nos ayuda a calificar qué tan próximo están las emisoras con respecto a nuestra filosofía de inversión de forma cuantitativa. Nos enfocamos en ese decil superior y eso nos permite también con un equipo relativamente pequeño de profesionales poder hacer el análisis fundamental y la selección de stocks. Y bueno, pues con eso nosotros creemos que tenemos una diferenciación en cuanto al entorno competitivo. Plataformas de inversión, otro gran tema también tiene que ver con esa anécdota que les comentaba de cuando empezamos nosotros con ese fondo de mercados emergentes. Creo que no les comenté ya cuando entramos a ver las economías de escala. Muy rápidamente nos dimos cuenta que era muy costoso mantener la estructura y que iba a ser muy difícil, y así fue, conseguir una escala de base de activos a gestionar
que pudiera cubrir esa base de activos. Entonces tuvimos que cerrar ese primer fondo, fue un fracaso, pero fue un fracaso del cual aprendimos muchísimo. Fue lejos de concebirlo como dinero perdido, fue un dinero muy bien invertido en crear todas estas estructuras porque nos permitió conocer de primera mano lo que implica los diferentes jugadores, proveedores de servicios y encontrar una fórmula con una escala que era pequeña pero creciente y con buenas perspectivas de crecimiento, nos iba a poder dar una viabilidad como negocio y poder tener la aspiración de ofrecer nuestras capacidades de gestión a el gran público inversionista, ¿no? Tanto retail como instituciones. Y lo que quiero comentarles es, bueno, pues de nuestra plataforma de inversión, que lo que acabamos haciendo fue tener una plataforma que tiene diferentes vehículos y que son vehículos que están diseñados para cada caso particular. Entonces queremos nosotros tener una plataforma que sea flexible, robusta y de un alcance amplio, de tal forma que podamos atender a inversionistas individuales de pequeños capitales, puede ser, inversionistas individuales de grandes capitales, high net worth o de alto patrimonio, y también clientes institucionales, ¿no? Fondos de pensiones, fondos de fondos, patronatos o endowments. Y bueno, pues lo que hemos hecho es tener una plataforma en la cual tenemos, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con un proveedor que es Flex Funds, que provee este tipo de estructuras. Son los primeros dos que vemos ahí, son notas estructuradas que te permiten tener un código de listado. Estamos listados en la Bolsa de Viena. Y bueno, pues esto te da mucha flexibilidad, es de bajo costo, con unas economías de escala mucho más atractivas que las que pudiésemos contemplar a la hora de lanzar un ETF en una estructura privada. Tenemos a través de diferentes alianzas estratégicas y comerciales, pues tenemos la gestoría del fondo Actinver ACTPT 13, en donde a través del SIC en México implementamos la misma estrategia de Small y Mid Caps global. Tenemos también una estrategia, una alianza estratégica con Columbus, que es un gran asesor patrimonial en México. Entonces, a través de las cuentas individuales dentro de Columbus, pues gestionamos a través de la instrumentación de cuenta individual. Y para mí ese también fue uno de los grandes aprendizajes de ese primer fondo que lanzamos hace 5 años, fue que justamente tenemos a disposición la herramienta de la gestión de cuenta individual, que es simplemente gestionar dentro de la cuenta del mismo cliente con nuestra estrategia. En muchos casos se pueden hacer conexión con nuestros sistemas de trading, hacerlo de forma eficiente y sin todos estos requerimientos, pues tanto regulatorios como de infraestructura, que hacen que el costo sea prohibitivo. Y que realmente pues es una forma muy eficiente de poder hacer llegar nuestras estrategias de inversión a los clientes, al gran público inversionista, ¿no? La gestión de cuentas individuales. Creo que si pudiera regresar 5 años y darme un consejo a mí mismo, el consejo sería: olvídate de establecer una estructura de un fondo privado o lanzar un fondo. Comienza con la gestoría de cuentas individuales con tus clientes principales, ¿no? Con los clientes más próximos que puedas tener. Y por último, quería tocar el tema de la preparación académica y técnica y la preparación psicológica. Nos quedan 20 minutos, entonces quisiera dejar ahí algo de tiempo para que sea esto una charla, preguntas, respuestas, conversar un poco. Pero tocar solo algunos temas. Esta es una lámina de JP Morgan. La utilizamos en nuestros materiales de marketing y tiene que ver con la educación que tenemos que darnos a nosotros mismos como gestores de forma continua. Siempre vamos a aprender, siempre tenemos que estar en un proceso continuo de educación mientras estemos haciendo gestoría de cuentas de terceros o de capital de terceros. Y también hacer lo mismo de cara hacia los clientes inversionistas, tanto individuales como institucionales. Es una gráfica que me parece que ilustra muy bien el tema de el largo plazo, darle plazo a las inversiones,
el efecto que tiene el plazo en la rentabilidad esperada y sobre todo en el downside, en la parte, ¿no?, de la corrección de mercado. Si nos vamos 1 año, 5 años, 10 años y 20 años, podemos comparar las 3 estrategias, un todo equity, un todo deuda y un 50-50. Y lo que es evidente es que entre más plazo le demos, más vamos a mitigar el efecto negativo, el downside, y va a ser más alto el rendimiento anual compuesto que vamos a poder obtener. Y en ese caso, bueno, pues por supuesto hay que diversificar, hay que tener también asignación a renta fija, pero la parte de renta variable, la parte de acciones es bien importante. Y mantener eso como horizonte de inversión y esa, yo les diría, esa certeza de que en el largo plazo los mercados a la baja se van a mitigar y se van a corregir y hay que utilizarlos y aprovecharlos para promediar. Son oportunidades de compra, son oportunidades en donde estamos a descuento, entonces es donde hay que actuar y comprar. Y para ilustrarlo, bueno, pues tenemos el S&P, los últimos 20 años. Nos gusta el modelito del Fed Stock Valuation Model. Evidentemente no pretendemos hacer predicciones de ningún tipo, no estamos en el negocio de hacer predicciones, estamos en el negocio de hacer análisis y de tomar decisiones con base en el análisis y los datos. Lo que vemos, bueno, pues es un mercado ascendente, siempre ascendente, pero sí tiene sus periodos de volatilidad a lo largo del tiempo. Es la gráfica, la línea gris. Y las líneas en azul oscuro y azul claro son las valuaciones, precio-utilidades, y las bandas en rojo son los promedios y las desviaciones estándar. Entonces, un mercado que está caro, más allá de una desviación estándar, pero que si comparamos con las tasas de referencia, pues tenemos spreads que todavía son atractivos y que de alguna forma es lo que nos da esa atractividad relativa, ¿no? Aquí lo que es importante es pasar por estos periodos a la baja, ¿no? Del 2001 al 2003, todo el 2008 al 2009, que por cierto ahí fue cuando me tocó a mí estar como portafolio manager en Ashmore gestionando estos portafolios institucionales. Las últimas correcciones que hemos tenido, la del marzo del año pasado con los cierres globales de la pandemia. En todos esos casos hay un efecto psicológico en donde el primer instinto es el miedo, el primer instinto es vender, y periodo tras periodo, corrección tras corrección, se reitera el hecho de que tienes que comprar. Y la única forma de aprenderlos a través de la experiencia es vivirlo. Entonces es bien importante exponerse a esas experiencias, tener esas experiencias como parte de pues tener un ofrecimiento robusto de cara a inversionistas institucionales, grandes capitales, en contraposición con lo que podemos hacer con el patrimonio personal. Otra vez, ¿no? Si estamos gestionando la cuenta personal y el mercado va a la baja y nos da miedo y queremos vender con pérdida, no va a pasar nada más que perdamos y nos hacemos más pobres. Pero cuando ya se trata de capital de terceros, hay que tener esa preparación académica, técnica, pero sobre todo psicológica, de saber qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que debemos hacer en esos momentos en los que los mercados están a la baja. Y pues bueno, ese es el material que quería compartir el día de hoy para desarrollar este tema de operar en bolsa, capital personal versus grandes capitales. Y pues Jorge, muchas gracias por la oportunidad de compartir este material con ustedes. Gracias, Alex, a ti por la participación. Si te parece, pasamos a unas preguntas que tienen los participantes. Si alguien quiere poner una pregunta, ahí está el chat, adelante con escribirlas. Empezamos con la primera. Preguntan, ¿qué competencia de empresas que manejan grandes capitales tiene Aztlán solo en México? Competencia, bueno, pues hay competidores. Mira, yo creo que la competencia son los propios bancos, bancos de inversión, las bancas patrimoniales que tenemos en México. Todos ellos tienen su propia oferta de fondos de inversión, sus fondos mutuos. El mismo Actinver, que es nuestro socio comercial con este fondo que tenemos, bueno, ellos tienen una oferta muy amplia y tienen un equipo muy robusto. Entonces ellos son nuestros socios comerciales estratégicos, pero a la vez son competidores.
y podemos citar así a todos los otros grandes bancos, ¿no? GBM, Santander, Scotia, etcétera. Todos ellos tienen una oferta de fondos mutuos que ofrecer y una práctica también de servicios de banca patrimonial. Hay otros fondos, digamos, pequeños. Nosotros en Aztlán Equity Management gestionamos, tenemos ahora cerca de 200 millones de dólares en Assets Under Management. Entonces, en ese rango, pues hay otros, ¿no? Puedo citar varios. Por ejemplo, está Columbus. O sea, Columbus es un asesor patrimonial. En este caso, otra vez, como con Actinver, bueno, pues hemos hecho una alianza estratégica en donde nosotros llevamos una parte, un segmento de su gestoría, que es la parte de capitales, capital variable, o renta variable, perdón, renta variable en mercados globales. Y pues bueno, ellos tienen la parte de renta fija y otro tema cubierto de forma interna. Hay otros, ¿no? Por ejemplo, viene a la mente Sherpa Capital, es otro fondo que yo sé que está por ahí. Can Capital, que operan en Bolsa Mexicana de Valores. Hay muchos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿podrías decir en 2 palabras qué es Aztlán y si es solo para México? En 2 palabras. Figurativamente, ¿no? Pues Si sí, puedes mira, elaborar un poco más. mira, Aztlán es una gestoría de inversiones bursátiles. Nos especializamos en el asesoramiento de inversiones bursátiles, principalmente para nuestros propios fondos. Como ya mencioné ahí en las plataformas de inversión, tenemos fondos que gestionamos nosotros, que son el fondo de Actinver. Tenemos las 2 notas estructuradas en Viena. Estamos por lanzar un ETF. Tenemos esta asesoría de cuentas individuales de Columbus. Y tenemos también cuentas individuales de otros clientes. Y lo que hacemos es una misma estrategia de inversión que está construida con ese proceso y con esa filosofía que les mostré en las láminas anteriores. Hacemos esa instrumentación, esa estrategia. Seleccionamos stocks. Así es. ¿No? Y con base en esa selección hacemos un portafolio de 15 a 20 empresas. Y lo que hacemos es llevar ese portafolio a lo largo del tiempo, gestionarlo para maximizar el rendimiento de ese portafolio Así es, Adrián. Vale, pues. Favor de cerrar sus micrófonos, por favor. Perdón, Alex, que te interrumpa. Eso es una gestoría de fondos de inversión. Y operamos a nivel global. Es una empresa americana. Tenemos clientes en Estados Unidos, en Europa, en México. Y nuestros fondos están disponibles para cualquier inversionista, dependiendo, como les decía, en la plataforma de inversión. Hemos diseñado una plataforma que sea conducente a que cualquier inversionista pueda entrar, ¿no? Dependiendo de dónde esté domiciliado la cuenta del inversionista. Y lo hilo, gracias Alex, lo hilo a otra pregunta que tienen que les gustaría saber los montos mínimos para inversión individual en Aztlán directamente. Si es cuenta individual es $1 millón. Si es compra de los fondos de las notas estructuradas son $125,000. Y si es Actinver, pues no hay mínimo. O sea, el mínimo es realmente lo que cueste una acción del fondo, ¿no? $1,000 o lo que sea. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Si alguien más quiere preguntar, está el chat abierto para que puedan escribir. Normalmente, y tú y yo hemos platicado de este tema alguna vez, un operador preparado, por ejemplo, alguien que estudió análisis o alguien que hizo el CFA o que estudió alguna especialización en análisis y tiene un performance positivo, cuando vives del otro lado de la gestión, del lado no institucional, digamos, uno piensa que puede ser suficiente y nuestros alumnos mismos, más de una vez, pues este bragging right que te da tener performance positivo consistente en el mercado te hace pensar que es todo lo mismo. ¿Qué mensaje tendrías, te pregunto yo, para, pensemos, este estudiante de 28 o 30 años que tiene una carrera transitada, que tiene una carrera con un performance positivo, que es mapeable, que es verificable y que quiere dedicarse a la gestión de activos ahora de manera institucional? ¿Cuál sería un buen mensaje para que transcurra ese camino de una manera más sana y menos agresiva, diría yo? Sí, correcto. Yo creo que es excelente la pregunta. Es todo un campo que creo que hay que incentivar mucho más en México. Les puedo decir, primero que nada, hay todo un ecosistema a nivel global, de forma particular en Estados Unidos, un ecosistema que está volcado hacia los managers emergentes.
Entonces, pues de primera instancia es familiarizarse con ese ecosistema. ¿Quiénes son los fondos de fondos que están buscando managers emergentes? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Cuáles son los requisitos? Tomar ese performance y sobre todo poner mucha atención en cómo haces el registro de ese desempeño. Una cosa es tener un desempeño percibido y otra cosa es tener un desempeño real. Si tu desempeño es real, pues se va a ver reflejado en, primero que nada, en el tamaño de la cuenta que estás gestionando. Esa es la primera señal de que eres de verdad. Y más allá de eso, la recomendación es mantener un buen tracking de esa información, remitirnos de nueva cuenta al CFA. El CFA nos da muy buenos lineamientos para la operatividad institucional. Tenemos un estándar que se denomina el GIPS, que son los estándares generales para el reporteo del desempeño en las cuentas de inversión. Entonces hay parámetros bien específicos, bien particulares que tenemos que seguir para que nuestra información sea clara, transparente y podamos comunicar un desempeño como lo están esperando los institucionales. Bueno, pues por último, pues acercarse a este tipo de foros, ¿no? Yo creo que hay mucha experiencia compartida, que es muy valiosa. Entonces, estar conectados, estar atentos a los jugadores del mercado y no tener miedo de preguntar, ¿no? Hay que hacer preguntas. No hay malas preguntas. La única mala pregunta es la que no se hace. Correcto, Alex. Muchas gracias. Hay una última pregunta. Te preguntan si estos fondos en Actinver, la casa de bolsa, se pueden encontrar en Bursanet o solamente son parte de Wealth Management para clientes Actinver. Pues mira, en teoría debería estar disponible para cualquier cuenta de inversión en México, pero bueno, pues tenemos ahí ciertas particularidades del sistema financiero mexicano, que bueno, pues hay algunas trabas, ¿no? Si tienes tu cuenta en algún lado, pues no vas a poder acceder a los fondos de otro, entonces típicamente lo más fácil va a ser abrir cuenta de inversión dentro de Actinver. Muy bien, muchas gracias. Si nadie tiene más otra pregunta, pues nada más nos quedaría agradecerle a Alejandro su participación. Alex, sin duda, una experiencia monumental que tienes en el gremio y te agradecemos muchísimo que nos la compartas y que nos compartas estas ideas. Uno puede pensar, y me incluyo en este pool, que todo se trata de un performance de mercado y a la hora de confrontar la realidad te das cuenta que juegan muchas más cosas y muchos más factores en la ecuación. Entonces, gracias por tu ponencia y a todos los asistentes y participantes de hoy. Muchas gracias por venir a lo que sería la apertura de este simposio. Con muchísimo gusto los esperamos también mañana. Querido Joaquín, ¿estás ahí también? Aquí estoy. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la ponencia. La verdad es que hemos aprendido todos muchísimo también aquí desde el IEB, desde el Instituto de Estudios Bursátiles. Nada, agradecerte muchísimo tu tiempo, tu contenido y a todos agradeceros, ¿no? Como decía Jorge, agradeceros la presencia, agradeceros a todos los que habéis estado en directo y avisaros que tanto estas como las siguientes ponencias de los próximos días, martes, miércoles, jueves, viernes, quedarán grabadas y os las haremos llegar. ¿Vale? Muchas gracias, Jorge, a ti también y a todo el IAT, que estamos encantados desde IEB de estar en contacto y colaborar en este evento con vosotros. Gracias de regreso a todos. Gracias de nuevo, Alex. Está el contenido del simposio, seguirá en las redes sociales, @IEBgrado, @IAT Bursátil México en Instagram, LinkedIn también están. Y Alex, si quieres compartir tus redes para que también puedan seguir a Aslan y a ti. Sí, claro que sí. Nos encuentran ahí en LinkedIn, en Aslan Equities, en YouTube. Tenemos nuestro website, aslanem.com. Y pues bueno, sus órdenes también, tanto para el tema de gestoría como para continuar con esta conversación, si alguien tiene interés, con mucho gusto estamos a las órdenes. Y gracias por la invitación. Gracias, nos vemos mañana para continuar con el simposio a la misma hora de comienzo. Que tengan buen día todos.